Israel. Breve resumen del trasfondo judío del cristianismo. Todo comenzó cuando Dios creó el mundo. Puedes leer cómo sucedió eso en la primera página de la Biblia. Entonces la humanidad comenzó a rebelarse contra Dios. Su castigo no fue solo que Adán y Eva fueran expulsados. Del jardín del Edén, la muerte también vino al mundo. La desobediencia del hombre a Dios es un tema que atraviesa toda la Biblia. Si vamos más adelante en el libro de Génesis, leemos sobre el diluvio y el arca de Noé. Luego leemos que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente. Este pacto, o pacto, era que Abraham y toda su descendencia guardarían los mandamientos del Señor. A cambio, Dios prometió proteger a todos los hijos de Abraham. Este pacto se renovó cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí alrededor del año 1200 AC. En ese momento, los israelitas habían sido esclavos durante mucho tiempo en Egipto, pero con la ayuda de Dios fueron conducidos de regreso a la tierra de Israel. Aproximadamente 1000 años antes de Cristo, y por lo tanto mucho antes de que existiera algo llamado filosofía griega, escuchamos de 3 grandes reyes de Israel. El primero fue Saúl, luego vino David, y después de él vino Salomón. Ahora todos los israelitas estaban unidos en un reino, y bajo el rey David, especialmente, experimentaron un periodo de gloria política, militar y cultural. Cuando los reyes eran elegidos, eran ungidos por el pueblo. Por eso recibieron el título de Mesías, que significa el ungido. Por lo tanto, el rey también podría llamarse el Hijo de Dios y el país podría llamarse el Reino de Dios. Pero al poco tiempo, Israel comenzó a perder su poder y el reino se dividió en un reino del norte, Israel, y un reino del sur, Judea. En el 722 AC el reino del norte fue conquistado por los asirios y perdió todo significado político y religioso. Al reino del sur no le fue mejor, siendo conquistado por los babilonios en 586 AC. Su templo fue destruido y la mayoría de su gente fue llevada a la esclavitud en Babilonia. Este cautiverio babilónico duró hasta el 539 AC cuando al pueblo se le permitió regresar a Jerusalén, y el gran templo fue restaurado. Pero durante el resto del periodo anterior al nacimiento de Cristo, los judíos continuaron viviendo bajo la dominación extranjera. La pregunta que los judíos se hacían constantemente era por qué el reino de David fue destruido y por qué llovió sobre ellos catástrofe tras catástrofe, ya que Dios había prometido tener a Israel en su mano. Pero el pueblo también había prometido guardar los mandamientos de Dios. Gradualmente llegó a ser ampliamente aceptado que Dios estaba castigando a Israel por su desobediencia. Un día, Dios celebraría un día del juicio sobre Israel, dijeron. Llamamos profecías como estas profecías del juicio final. Con el transcurso del tiempo llegaron otros profetas que predicaban que Dios redimiría a unos pocos escogidos de su pueblo y les enviaría un príncipe de paz o un rey de la casa de David. El pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Llamamos profecías como estas profecías de redención. 3,695/5,000. Resultados de traducción. En resumen, los hijos de Israel vivieron felices bajo el rey David. Pero más tarde, cuando su situación se deterioró, sus profetas comenzaron a proclamar que un día vendría un nuevo rey de la casa de David. Este Mesías o Hijo de Dios redimiría al pueblo, restauraría la grandeza de Israel y fundaría un reino de Dios. Jesús. Las palabras clave son Mesías, Hijo de Dios y Reino de Dios. Él no simplemente liberaría a los israelitas de un yugo extranjero, sino que salvaría a toda la humanidad del pecado y la culpa, y no menos importante, de la muerte. El anhelo de salvación en el sentido de redención estaba muy extendido por todo el mundo helenístico. Así llega Jesús de Nazaret. No fue el único hombre que se presentó como el Mesías prometido. Jesús también usa las palabras Hijo de Dios, el reino de Dios y redención. Jesús se distinguió de los otros Mesías al afirmar claramente que no era un rebelde militar o político. Predicó la salvación y el perdón de Dios para todos. Y lo que era aún peor, se dirigió a Dios como Padre, Abba. Jesús dijo que el reino de Dios es amar a tu prójimo, compasión por los débiles y los pobres, y perdón por los que se han equivocado. También dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Cuando nos golpean, no debemos tomar represalias, incluso debemos poner la otra mejilla. Y debemos perdonar, no 7 veces sino 70 veces 7. Jesús dijo que tales pecadores eran más justos a los ojos de Dios y más merecedores del perdón de Dios que los fariseos inmaculados que andaban haciendo alarde de su virtud. Jesús señaló que nadie puede ganarse la misericordia de Dios. No podemos redimirnos a nosotros mismos, como creían muchos de los griegos. Las severas demandas éticas hechas por Jesús en el Sermón de la Montaña no eran solo para enseñar lo que significaba la voluntad de Dios, sino también para mostrar que ningún hombre es justo a los ojos de Dios. La misericordia de Dios no tiene límites, pero tenemos que volvernos a Dios y orar por su perdón. Sus noticias radicales de redención estaban en desacuerdo con tantos intereses y factores de poder que tuvo que ser removido. Cuando hablábamos de Sócrates, vimos lo peligroso que podía ser apelar a la razón de las personas. Con Jesús vemos lo peligroso que puede ser exigir amor fraterno incondicional y perdón incondicional. Jesús fue la única persona justa que jamás haya vivido. Sin embargo, fue condenado a muerte. Los cristianos dicen que murió por el bien de la humanidad. Esto es lo que los cristianos suelen llamar la pasión de Cristo Jesús, el siervo sufriente que cargó con los pecados de la humanidad para que pudiéramos ser expiados y salvados de la ira de Dios.
Pablo. Pocos días después de que Jesús fuera crucificado y sepultado, corrieron rumores de que había resucitado de la tumba. Demostró así que no era un hombre ordinario. Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Podríamos decir que la Iglesia cristiana fue fundada la mañana de Pascua con los rumores de la resurrección de Jesús. Esto ya lo establece Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Ahora toda la humanidad podía esperar la resurrección del cuerpo, porque Jesús fue crucificado para salvarnos. Pero, querida Sofie, recuerda que desde un punto de vista judío no se trataba de la inmortalidad del alma ni de ninguna forma de transmigración, ese era un pensamiento griego y, por lo tanto, indoeuropeo. Según el cristianismo, no hay nada en el hombre, ninguna alma, por ejemplo, que sea en sí mismo inmortal. Aunque la Iglesia cristiana cree en la resurrección de la carne y la vida eterna, es por el milagro de Dios que somos salvos de la muerte y la condenación. No es por nuestro propio mérito ni por ninguna habilidad natural o innata. Así que los primeros cristianos comenzaron a predicar las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Por su mediación, el reino de Dios estaba a punto de hacerse realidad. Ahora el mundo entero podría ser ganado para Cristo. La palabra Cristo es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías, el ungido. Pocos años después de la muerte de Jesús, el fariseo Pablo se convirtió al cristianismo. A través de sus numerosos viajes misioneros por todo el mundo grecorromano, hizo del cristianismo una religión mundial. Oímos hablar de esto en los Hechos de los Apóstoles. Luego aparece en Atenas. Puedes imaginarlo. Un judío aparece de repente en el mercado ateniense y comienza a hablar sobre un Salvador que fue colgado en una cruz y luego se levantó de la tumba. Pero Pablo claramente logra que los atenienses lo escuchen. Sin embargo, Pablo encuentra algo en común en esta cultura. Él enfatiza que la búsqueda de Dios es natural a todos los hombres. Pero lo nuevo en la predicación de Pablo es que Dios también se ha revelado a la humanidad y en verdad se ha acercado a ella. Así que ya no es un Dios filosófico. Él es un Dios que no habita en templos hechos de mano. Es un Dios personal que interviene en el curso de la historia y muere en la cruz por el bien de la humanidad. Cuando Pablo hubo hecho su discurso sobre los areópagos, algunos siguieron a Pablo y comenzaron a creer en el cristianismo. Uno de ellos, vale la pena señalar, era una mujer llamada Damaris. En el espacio de 300 o 400 años, todo el mundo helenístico se había vuelto cristiano. El credo. Pablo también tuvo gran influencia dentro de las congregaciones cristianas. Había una necesidad generalizada de guía espiritual. El cristianismo era más que una secta judía. Se dirigió a todos en un mensaje universal de salvación. El antiguo pacto entre Dios e Israel había sido reemplazado por el nuevo pacto que Jesús había establecido entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, se estableció el primer credo, que resume los dogmas o principios cristianos centrales. Uno de esos principios centrales era que Jesús era tanto Dios como hombre. Él no era el Hijo de Dios solo por la fuerza de sus acciones. Él era Dios mismo. Pero también fue un verdadero hombre que había compartido las desgracias de la humanidad y que, de hecho, sufrió en la cruz. La Iglesia enseñó que Jesús era Dios perfecto, hombre perfecto. Postdata. Estamos a punto de salir de la antigüedad. Han pasado casi 1000 años desde los días de los primeros filósofos griegos. Por delante tenemos la Edad Media cristiana, que también duró unos 1000 años. El poeta alemán Goethe dijo una vez que el que no sabe dibujar en 3000 años vive al día. No quiero que termines en un estado tan triste. Haré lo que pueda para familiarizarlos con sus raíces históricas. Es la única manera de convertirse en un ser humano. La Edad Media. El viernes, 25 de mayo. Sofía agarró el teléfono. Sofía Amundsen, dijo. Soy yo, dijo una voz. Debemos reunirnos en persona. Empieza a ser urgente, ¿sabes? ¿Por qué? El padre de Hilda se está acercando a nosotros. Preferiría llamarlo una batalla de voluntades. Tenemos que atraer la atención de Hilda y ponerla de nuestro lado antes de que su padre regrese a Lillesand. Encuéntrame en la iglesia de St. Mary a las 8 en punto mañana por la mañana. Iglesia de Santa María. Esa era una antigua iglesia de piedra de la Edad Media. La Edad Media comenzó a las 4, dijo. A eso de las 4, sí. Y luego fueron las 5, las 6 y las 7. Pero fue como si el tiempo se hubiera detenido. Y llegó a ser 8 y 9 y 10. Pero todavía era la Edad Media, ya ves. Y llegaron a ser 11 y 12 y 13. Este fue el periodo que llamamos Alto Gótico, cuando se construyeron las grandes catedrales de Europa. Y luego, alrededor de las 14 horas, a las 2 de la tarde, cantó un gallo, y la Edad Media comenzó a desvanecerse. Si cada hora fueran 100 años, sí. Podemos pretender que Jesús nació a la medianoche. Pablo comenzó su viaje misionero poco antes de la 1:30 de la mañana y murió en Roma un cuarto de hora después. Alrededor de las 3 de la mañana, la iglesia cristiana estaba más o menos prohibida, pero para el año 313 DC era una religión aceptada en el Imperio Romano. Eso fue en el reinado del emperador Constantino. El santo emperador mismo fue bautizado por primera vez en su lecho de muerte muchos años después. Desde el año 380 el cristianismo fue la religión oficial en todo el Imperio Romano.
Roma en el siglo IV estaba siendo amenazada tanto por los bárbaros que presionaban desde el norte como por la desintegración desde adentro. En el año 330 DC, Constantino el Grande trasladó la capital del Imperio de Roma a Constantinopla, la ciudad que había fundado cerca del Mar Negro. Mucha gente consideraba a la nueva ciudad como la segunda Roma. En 395, el Imperio Romano se dividió en dos, un imperio de Occidente con Roma como centro y un imperio de Oriente con la nueva ciudad de Constantinopla como capital. Roma fue saqueada por los bárbaros en el 410 y en el 476 todo el imperio de Occidente fue destruido. El imperio de Oriente siguió existiendo como estado hasta 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla. Y su nombre se cambió a Estambul. Así es. Estambul es su último nombre. 529 ese fue el año en que la Iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. Se fundan las grandes órdenes monásticas. El año 529 se convirtió así en un símbolo de la forma en que la Iglesia cristiana puso el freno a la filosofía griega. A partir de entonces, los monasterios tuvieron el monopolio de la educación, la reflexión y la meditación. El reloj marcaba las 5:30. La Edad Media en realidad significa el periodo entre otras dos épocas. La expresión surgió durante el Renacimiento. La Edad Oscura, como también se les llamó, se veía entonces como una interminable noche de 1000 años que se había posado sobre Europa entre la Antigüedad y el Renacimiento. La palabra medieval se usa negativamente hoy en día sobre cualquier cosa que sea demasiado autoritaria e inflexible. Pero muchos historiadores ahora consideran que la Edad Media fue un periodo de 1000 años de germinación y crecimiento. El sistema escolar, por ejemplo, se desarrolló en la Edad Media. Alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades y las materias a estudiar se agruparon en varias facultades, tal como lo son hoy. En la Edad Media se establecieron los diversos estados-nación, con ciudades y ciudadanos, música popular y cuentos populares. Snorri vivió en la Edad Media. Lo mismo hicieron San Olaf y Carlomagno, por no hablar de Romeo y Julieta, Juana de Arco, a Ivanhoe, el flautista de Hamelin. Y ni siquiera he mencionado frailes, cruzados, o brujas, y el clero. El cristianismo no llegó a Noruega, por cierto, hasta el siglo XI. Las antiguas creencias paganas persistieron bajo la superficie del cristianismo, y muchos de estos elementos precristianos se integraron con el cristianismo. El cristianismo se convirtió gradualmente en la filosofía de vida predominante. Por lo tanto, solemos hablar de la Edad Media como una fuerza unificadora de la cultura cristiana. Los primeros siglos después del año 400 fueron realmente un declive cultural. La época romana había sido de alta cultura, con grandes ciudades que tenían alcantarillas, baños públicos, bibliotecas, arquitectura. En los primeros siglos de la Edad Media toda esta cultura se derrumbó. También lo hizo su comercio y su economía. La economía ahora se caracterizaba por el feudalismo, lo que significaba que unos pocos nobles poderosos poseían la tierra, que los siervos tenían que trabajar duro para poder vivir. La población también disminuyó abruptamente en los primeros siglos. Roma tenía más de 1 millón de habitantes en la antigüedad. Pero para el año 600, la población de la antigua capital romana se había reducido a 40.000. Cuando necesitaban materiales de construcción, había muchas ruinas para abastecerlos. Desde un punto de vista político, el periodo romano ya había terminado a fines del siglo IV. Sin embargo, el obispo de Roma se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia Católica Romana. Se le dio el título de Papa, en latín Papa, y gradualmente fue considerado como el representante de Cristo en la tierra. Roma fue así la capital cristiana durante la mayor parte del periodo medieval. Pero a medida que los reyes y obispos de los nuevos estados-nación se volvieron más y más poderosos, algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para enfrentarse al poder de la Iglesia. Los filósofos griegos fueron olvidados. No completamente. Se conocían algunos de los escritos de Aristóteles y Platón. Pero el antiguo imperio romano se dividió gradualmente en 3 culturas diferentes. En Europa occidental teníamos una cultura cristiana latinizada con Roma como capital. En Europa del Este teníamos una cultura cristiana griega con Constantinopla como su capital. Esta ciudad empezó a llamarse por su nombre griego, Bizancio. Por lo tanto, hablamos de la Edad Media bizantina en oposición a la Edad Media católica romana. Sin embargo, el norte de África y el Medio Oriente también habían sido parte del Imperio Romano. Esta área se convirtió durante la Edad Media en una cultura musulmana de habla árabe. Después de la muerte de Mahoma en 632, tanto el Medio Oriente como el norte de África fueron ganados para el Islam. Poco después, España también pasó a formar parte del mundo de la cultura islámica. El Islam adoptó la Meca, Medina, Jerusalén y Bagdad como ciudades santas. Los árabes también se apoderaron de la antigua ciudad helenística de Alejandría. Así, gran parte de la antigua ciencia griega fue heredada por los árabes. A lo largo de la Edad Media, los árabes fueron predominantes en ciencias como las matemáticas, la química, la astronomía y la medicina. Hoy en día todavía usamos cifras árabes. En varias áreas, la cultura árabe era superior a la cultura cristiana. La cultura grecorromana se dividió, pero sobrevivió a través de las 3 culturas, la católica romana en el oeste, la bizantina en el este y la árabe en el sur. El neoplatonismo se transmitió en el oeste, Platón en el este y Aristóteles a los árabes en el sur. Al final de la Edad Media,
las tres corrientes se unieron en el norte de Italia. La influencia árabe provino de los árabes en España, la influencia griega de Grecia y el Imperio bizantino. Y ahora vemos el comienzo del Renacimiento, el renacimiento de la cultura antigua. En cierto sentido, la cultura antigua había sobrevivido a la Edad Media. ¿Quién eres?, se preguntó. ¿Por qué has puesto mi vida patas arriba? Nos conoceremos mejor poco a poco, dijo, como si hubiera leído sus pensamientos. Alberto Knox empezó a hablar de filosofía medieval. Los filósofos medievales daban casi por sentado que el cristianismo era verdadero. La pregunta era si simplemente debemos creer en la revelación cristiana o si podemos acercarnos a las verdades cristianas con la ayuda de la razón. ¿Cuál era la relación entre los filósofos griegos y lo que decía la Biblia? ¿Había una contradicción entre la Biblia y la razón, o eran compatibles la creencia y el conocimiento? Casi toda la filosofía medieval se centró en esta pregunta. San Agustín, 354 a 430. Agustín examinó varias religiones y filosofías diferentes antes de convertirse en cristiano. Durante un tiempo fue maniqueo. Eran una secta religiosa muy característica de la antigüedad tardía. Su doctrina era mitad religión y mitad filosofía, afirmando que el mundo consistía en un dualismo de bien y mal, luz y oscuridad, espíritu y materia. Con su espíritu, la humanidad pudo elevarse por encima del mundo de la materia y así prepararse para la salvación de su alma. ¿De dónde viene el mal? Durante un tiempo estuvo influenciado por la filosofía estoica y, según los estoicos, no había una división clara entre el bien y el mal. Neoplatonismo. Aquí se encontró con la idea de que toda la existencia es de naturaleza divina. Primero se hizo cristiano, pero el cristianismo de San Agustín está muy influenciado por las ideas platónicas. Él mismo se creía cristiano al 100%, aunque no veía ninguna contradicción real entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Pero si creemos en el cristianismo, Dios iluminará el alma para que experimentemos una especie de conocimiento sobrenatural de Dios. San Agustín había sentido dentro de sí mismo que había un límite a lo lejos que podía llegar la filosofía. No antes de convertirse en cristiano encontró paz en su propia alma. San Agustín ciertamente sostiene que Dios creó el mundo del vacío, y esa era una idea bíblica. Los griegos preferían la idea de que el mundo siempre había existido. Pero San Agustín creía que antes de que Dios creara el mundo, las ideas estaban en la mente divina. Así que ubicó las ideas platónicas en Dios y de esa manera preservó la visión platónica de las ideas eternas. Agustín también se inclinó por el neoplatonismo en su visión del mal. Creía, como Plotino, que el mal es la ausencia de Dios. El mal no tiene una existencia independiente, es algo que no es, porque la creación de Dios es, de hecho, solo buena. El mal proviene de la desobediencia de la humanidad. San Agustín sostenía que existe una barrera infranqueable entre Dios y el mundo. Pero destaca que el hombre es un ser espiritual. Tiene un cuerpo material, que pertenece al mundo físico que la polilla y el óxido corrompen, pero también tiene un alma que puede conocer a Dios. San Agustín, toda la raza humana se perdió después de la caída del hombre. Pero Dios, sin embargo, decidió que ciertas personas deberían ser salvadas de la perdición. San Agustín negó que el hombre tenga derecho a criticar a Dios, refiriéndose a la epístola de Pablo a los romanos. St. El punto de Agustín era que ningún hombre merece la redención de Dios. Y, sin embargo, Dios ha elegido a algunos para salvarlos de la condenación. Está predeterminado. Estamos completamente a su merced. Pero San Agustín no renunció a la responsabilidad del hombre por su propia vida. Enseñó que debemos vivir con la conciencia de estar entre los elegidos. No negó que tenemos libre albedrío. Pero Dios ha previsto cómo viviremos. La expresión ciudad de Dios o reino de Dios proviene de la Biblia y de las enseñanzas de Jesús. San Agustín creía que toda la historia humana es una lucha entre el reino de Dios y el reino del mundo. Los dos reinos no son reinos políticos distintos entre sí. Luchan por el dominio dentro de cada persona. Sin embargo, el reino de Dios está más o menos claramente presente en la Iglesia, y el reino del mundo está presente en el Estado, por ejemplo, en el Imperio Romano, que estaba en decadencia en la época de San Agustín. No hay salvación fuera de la Iglesia, se decía ahora. No fue sino hasta la Reforma en el siglo XVI que hubo protestas contra la idea de que las personas solo podían obtener la salvación a través de la Iglesia. También podemos observar que San Agustín fue el primer filósofo con el que nos hemos encontrado que incorporó la historia a su filosofía. La lucha entre el bien y el mal no era en modo alguno nueva. La historia es necesaria para la iluminación del hombre y la destrucción del mal. Nos sentamos afuera. Son las 8, comenzó. Han pasado unos 400 años desde San Agustín, y ahora comienza la escuela. Desde ahora hasta las 10 de la mañana, los colegios conventuales tendrán el monopolio de la educación. Entre las 10 y las 11 se fundarán las primeras escuelas catedralicias, seguidas al mediodía por las primeras universidades. Las grandes catedrales góticas se construirán al mismo tiempo. Esta iglesia también data de los años 1200, o lo que llamamos el período gótico alto. Las grandes catedrales no fueron construidas solo para grandes congregaciones. Fueron construidos para la gloria de Dios y eran en sí mismos una especie de celebración religiosa. La influencia de los árabes de España empezó a hacerse sentir. A lo largo de la Edad Media, los árabes habían mantenido viva la tradición aristotélica, y desde finales del siglo XII,
los eruditos árabes comenzaron a llegar al norte de Italia invitados por los nobles. Muchos de los escritos de Aristóteles se hicieron así conocidos y fueron traducidos del griego y del árabe al latín. Pero cuando se debe prestar atención a Aristóteles el filósofo, y cuando se debe apegarse a la Biblia. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles de la misma manera que San Agustín cristianizó a Platón en los primeros tiempos medievales. Fueron interpretados y explicados de tal manera que ya no fueron considerados una amenaza para el dogma cristiano. Tomás de Aquino creía que no es necesario que haya conflicto entre lo que nos enseña la filosofía o la razón y lo que nos enseña la revelación cristiana o la fe. Tomás de Aquino creía en la existencia de una serie de verdades teológicas naturales. Con eso se refería a verdades que podían alcanzarse tanto a través de la fe cristiana como a través de nuestra razón innata o natural. Tomás de Aquino creía que hay dos caminos hacia Dios. Un camino pasa por la fe y la revelación cristiana, y el otro pasa por la razón y los sentidos. Aristóteles va solo una parte del camino porque no conocía la revelación cristiana. Pero no es lo mismo ir solo una parte del camino que ir por el camino equivocado. Por ejemplo, no está mal decir que Atenas está en Europa. Pero tampoco es particularmente preciso. En un libro encontrarías toda la verdad de que Atenas es la capital de Grecia, un pequeño país del sureste de Europa. Pero la primera información sobre Atenas era cierta. Exactamente. Tomás de Aquino quería probar que solo hay una verdad. Entonces, cuando Aristóteles nos muestra algo que nuestra razón nos dice que es verdad, no está en conflicto con la enseñanza cristiana. Hay muchas preguntas sobre las que la Biblia y la razón nos dicen exactamente lo mismo. La filosofía de Aristóteles también presumía la existencia de un Dios, o una causa formal, que pone en marcha todos los procesos naturales. Pero no da más descripción de Dios. Para esto debemos apoyarnos únicamente en la Biblia y las enseñanzas de Jesús. Creía que podía probar la existencia de Dios sobre la base de la filosofía de Aristóteles. Con nuestra razón podemos reconocer que todo lo que nos rodea debe tener una causa formal, creía. Dios se ha revelado a la humanidad tanto a través de la Biblia como a través de la razón. Por lo tanto, hay tanto una teología de la fe como una teología natural. Lo mismo ocurre con el aspecto moral. La Biblia nos enseña cómo Dios quiere que vivamos. Pero Dios también nos ha dado una conciencia que nos permite distinguir entre el bien y el mal sobre una base natural. Por lo tanto, también hay dos caminos hacia una vida moral. Sabemos que está mal hacer daño a las personas incluso si no hemos leído en la Biblia que debemos hacer a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Aquí, también, la guía más segura es seguir el mandamiento de la Biblia. Podemos reconocer que hay un Dios con solo caminar en el mundo natural. Podemos ver fácilmente que Él ama las flores y los animales, de lo contrario no los habría hecho. Pero la información sobre Dios, la persona, solo se encuentra en la Biblia, o en la autobiografía de Dios, si lo prefiere. Como Santo Tomás de Aquino adoptó la filosofía de Aristóteles en todas las áreas donde no chocó con la teología de la Iglesia. Estos incluían su lógica, su teoría del conocimiento y su filosofía natural. ¿Recuerdas cómo describió Aristóteles la escala progresiva de la vida desde las plantas y los animales hasta los humanos? Aristóteles creía que esta escala indicaba un Dios que constituía una especie de máximo de existencia. Según Tomás de Aquino, hubo un grado progresivo de existencia desde las plantas y los animales hasta el hombre, desde el hombre hasta los ángeles y desde los ángeles hasta Dios. El hombre, como los animales, tiene un cuerpo y órganos sensoriales, pero el hombre también tiene una inteligencia que le permite razonar las cosas. Los ángeles no tienen tal cuerpo con órganos sensoriales, por eso tienen inteligencia espontánea e inmediata. No tienen necesidad de reflexionar, como los humanos, no tienen necesidad de sacar conclusiones razonadas. Saben todo lo que el hombre puede saber sin tener que aprenderlo paso a paso como nosotros. Y como los ángeles no tienen cuerpo, nunca pueden morir. No son eternos como Dios, porque fueron creados una vez por Dios. Pero no tienen un cuerpo del que deban partir un día, por lo que nunca morirán. Pero por encima de los ángeles gobierna Dios, Sofie. Puede ver y saber todo en una sola visión coherente. ¿Para qué pueda vernos ahora? Sí, tal vez pueda. Pero no ahora. Para Dios, el tiempo no existe como lo hace para nosotros. Nuestro ahora no es el ahora de Dios. Debido a que pasan muchas semanas para nosotros, no necesariamente pasan para Dios. Desafortunadamente, Tomás de Aquino también adoptó la visión de Aristóteles sobre las mujeres. Un hombre incompleto. Estos puntos de vista armonizaban con el mensaje de la Biblia, que, por ejemplo, nos dice que la mujer fue hecha de la costilla de Adán. Es interesante notar que los huevos de los mamíferos no se descubrieron hasta 1827. Por lo tanto, tal vez no fue tan sorprendente que la gente pensara que era el hombre quien era la fuerza creativa y dadora de vida en la reproducción. Según Tomás de Aquino, es solo como ser natural que la mujer es inferior al hombre. El alma de la mujer es igual al alma del hombre. En el cielo hay una completa igualdad de los sexos porque todas las diferencias físicas de género dejan de existir. Pero eso no significaba que no hubiera mujeres pensadoras. Uno de ellos fue Hildegarda de Bingen. Hildegard 1098 a 1179. A pesar de ser mujer, se desempeñó como predicadora, autora, médica, botánica y naturalista. Era una antigua creencia cristiana y judía que Dios no era solo un hombre.
También tenía un lado femenino, o madre naturaleza. Las mujeres también son creadas a semejanza de Dios. En griego, este lado femenino de Dios se llama Sofía. Sofía o Sofie significa sabiduría. Sofía, o la madre naturaleza de Dios, tuvo un cierto significado tanto para los judíos como para la Iglesia ortodoxa griega durante la Edad Media. En Occidente fue olvidada. Pero llega Hildegard. Sofía se le apareció en una visión, vestida con una túnica dorada adornada con joyas costosas. Sofía se puso de pie. Sofía se había revelado a Hildegard en una visión. Tal vez me aparezca ante Hilda. Dicho esto, el extraño monje se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Hubo también un Alberto en la Edad Media. Alberto aminoró un poco el paso, giró un poco la cabeza y dijo: Tomás de Aquino tuvo un famoso maestro de filosofía llamado Alberto el Grande. Ella lo siguió hasta la iglesia. Pero ahora estaba completamente vacío. Pasó por el suelo. Justo cuando salía de la iglesia, notó una imagen de la Virgen. De repente descubrió una pequeña gota de agua debajo de uno de los ojos de la Virgen. Fue una lágrima. El renacimiento. Nadie te pidió que te gustara. Pero la filosofía no es un juego de mesa inofensivo. Se trata de quiénes somos y de dónde venimos. Nadie puede responder preguntas como esa de todos modos. Sí, pero ni siquiera aprendemos a preguntarles. Antes de meterse en la cama se paró frente al gran espejo de bronce que ahora colgaba en su pared. Detrás de su propio rostro, parecía aparecer la más leve sugerencia de otro rostro. De repente la otra chica comenzó a guiñar frenéticamente con ambos ojos. No tenía absolutamente ninguna duda de que era Hilda a quien había visto en el espejo. Había vislumbrado su foto en una tarjeta de identificación de la escuela. En el camarote del mayor. Se durmió de inmediato y tuvo un sueño extrañamente vívido. Soñó que estaba de pie en un gran jardín que descendía hasta un cobertizo rojo para botes. En el muelle detrás de él estaba sentada una joven rubia mirando hacia el agua. De repente, Sofía escuchó una voz que decía: Hilda. De inmediato, la niña saltó de donde estaba sentada y corrió lo más rápido que pudo hacia la casa. Sofía notó un pequeño crucifijo de oro en una cadena que yacía en el muelle donde la niña había estado sentada. Ella lo recogió y lo sostuvo en su mano. Entonces ella se despertó. No había ninguna duda de que la niña de su sueño era Hilda Moyernay y que el hombre era su padre, que había regresado del Líbano. En su sueño se había parecido mucho a Alberto Knox. Cuando Sofía se puso de pie y comenzó a ordenar su cama, encontró un crucifijo de oro en una cadena debajo de su almohada. En la parte posterior del crucifijo había 3 letras grabadas: HMK. Mientras comían, mamá dijo: hay un perro extraño en el jardín. Me lo llevaré a casa, dijo. Un par de minutos después, Sofía se dirigía al jardín. Cuando Hermes la vio, vino dando tumbos hacia ella, moviendo la cola y saltando hacia ella. Finalmente llegaron a una pequeña plaza entre varias casas antiguas. Se llamaba Plaza Nueva, aunque todo parecía muy antiguo. Pero claro, todo el pueblo era viejo, había sido fundado allá por la Edad Media. Hermes caminó hacia el número 14. Dentro de la puerta principal había varios buzones verdes pegados a un panel. Sofía notó una postal que colgaba de uno de los buzones de la fila superior. El destinatario era Hilda Moyernay, 14 New Square. Fue matasellado el 15 de junio. Léalo, querida Hilda, ahora Sofía viene a la casa del filósofo. Ella pronto cumplirá 15 años, pero tú cumpliste 15 ayer. ¿Alguna vez has pensado que la historia de Europa es como una vida humana? La antigüedad es como la infancia de Europa. Luego viene la interminable Edad Media, la época escolar de Europa. Pero por fin llega el Renacimiento, el largo día escolar ha terminado. Europa alcanza la mayoría de edad en un estallido de exuberancia y sed de vida. Podríamos decir que el Renacimiento es el 15º cumpleaños de Europa. Lamento escuchar que perdiste tu crucifijo de oro. Debes aprender a cuidar mejor tus cosas. Sofía escuchó pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió y allí estaba Alberto Knox. Se había cambiado de ropa. A Sofía le recordó a un bromista en una baraja de cartas. Alberto leyó la postal y sacudió la cabeza. Decía que Hilda ha perdido su crucifijo, dijo Sofía. Y lo encontré, el mismo, debajo de mi almohada en casa. Puedes entender cómo llegó allí. Puede parecer atractivo. Pero es solo un truco barato que no le cuesta ningún esfuerzo. Concentrémonos más bien en el gran conejo blanco que se saca del sombrero de copa del universo. Entraron en la sala de estar. Era una de las habitaciones más extraordinarias que Sofía había visto en su vida. La sala se llenó de muebles y objetos de varias épocas históricas. No todos podemos dejarnos arrastrar por la marea de la historia, Sofía. Algunos de nosotros debemos demorarnos para recoger lo que ha quedado a lo largo de las orillas del río. Qué raro decir eso. Sí, pero no menos cierto, niña. No vivimos solos en nuestro propio tiempo, llevamos nuestra historia dentro de nosotros. No olvides que todo lo que ves en esta sala alguna vez fue nuevo. La vida es a la vez triste y solemne. Se nos permite entrar en un mundo maravilloso, nos encontramos aquí, nos saludamos y deambulamos juntos por un breve momento. Luego nos perdemos el uno al otro y desaparecemos tan repentina e irracionalmente como llegamos. Solo la filosofía puede acercarnos al padre de Hilda, dijo finalmente Alberto.
Hoy les contaré sobre el Renacimiento. No mucho después de Santo Tomás de Aquino, comenzaron a aparecer grietas en la cultura unificadora del cristianismo. La filosofía y la ciencia se separaron cada vez más de la teología de la Iglesia, permitiendo así que la vida religiosa alcanzara una relación más libre con el razonamiento. Más personas enfatizaron ahora que no podemos llegar a Dios a través del racionalismo porque Dios es incognoscible en todos los sentidos. Lo importante para un hombre no era comprender el misterio divino sino someterse a la voluntad de Dios. Así se creó la base para dos poderosas convulsiones en los siglos XV y XVI, a saber, el Renacimiento y la Reforma. Por Renacimiento nos referimos al rico desarrollo cultural que comenzó a fines del siglo XIV. Comenzó en el norte de Italia y se extendió rápidamente hacia el norte durante los siglos XV y XVI. Renacimiento significaba renacimiento, y lo que iba a renacer era el arte y la cultura de la antigüedad. Hablamos también del humanismo renacentista, ya que ahora, después de la larga Edad Media en la que todos los aspectos de la vida se veían a través de la luz divina, todo volvía a girar en torno al hombre. Ir a la fuente era el lema, y eso significaba ante todo el humanismo de la antigüedad. La lectura de materias humanísticas proporcionó una educación clásica y desarrolló lo que podría llamarse cualidades humanas. Los caballos nacen, se decía, pero los seres humanos no nacen, se forman. Antecedentes políticos y culturales del Renacimiento. La brújula, las armas de fuego y la imprenta fueron condiciones previas esenciales para este nuevo periodo que llamamos el Renacimiento. La brújula facilitó la navegación, fue la base de los grandes viajes de descubrimiento. También lo eran las armas de fuego en cierto modo. Las nuevas armas dieron a los europeos una superioridad militar sobre las culturas americana y asiática, aunque las armas de fuego también fueron un factor importante en Europa. La imprenta desempeñó un papel importante en la difusión de las nuevas ideas de los humanistas del Renacimiento. Y fue el arte de la imprenta, uno de los factores que obligó a la Iglesia a renunciar a su antigua posición como única difusora del conocimiento. Un instrumento importante fue el telescopio, que resultó en una base completamente nueva para la astronomía. Una condición importante fue la transición de una economía de subsistencia a una economía monetaria. Hacia el final de la Edad Media, las ciudades se habían desarrollado, con intercambios efectivos y un comercio vivo de nuevos bienes, una economía monetaria y bancaria. Las necesidades se convirtieron en algo que se podía comprar con dinero. Se hicieron nuevas exigencias al individuo. La clase media renacentista comenzó a separarse de los señores feudales y del poder de la Iglesia. Mientras esto sucedía, la cultura griega se estaba redescubriendo a través de un contacto más cercano con los árabes en España y la cultura bizantina en el este. El humanismo del Renacimiento trajo una nueva creencia en el hombre y su valor, en marcado contraste con el énfasis medieval sesgado en la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre ahora se consideraba infinitamente grande y valioso. Marsilio Uficino, exclamó, «Conócete a ti mismo, oh linaje divino disfrazado de mortal». Picadella Mirandola, a lo largo de todo el periodo medieval, el punto de partida siempre había sido Dios. Los humanistas del Renacimiento tomaron como punto de partida al hombre mismo. Se caracterizó en mayor medida por el individualismo. No somos solo seres humanos, somos individuos únicos. Esta idea podría conducir entonces a un culto casi desenfrenado del genio. El ideal se convirtió en lo que llamamos el hombre del Renacimiento, un hombre de genio universal que abarca todos los aspectos de la vida, el arte y la ciencia. Una vez más se hizo habitual que las obras de arte representaran el desnudo. Ya era hora, después de 1000 años de mojigatería. El objetivo ahora era superar todos los límites. Se hicieron intensamente conscientes de su época, lo que les llevó a introducir el término Edad Media para abarcar los siglos entre la antigüedad y su propio tiempo. El arte y la arquitectura, la literatura, la música, la filosofía y la ciencia florecieron como nunca antes. Durante la Edad Media la ciudad decayó, y en 1417 la antigua metrópoli tenía solo 17.000 habitantes. Los humanistas del Renacimiento vieron como su deber cultural restaurar Roma, ante todo, comenzar la construcción de la gran iglesia de San Pedro sobre la tumba del apóstol Pedro. También fue significativo que el Renacimiento trajo consigo una nueva visión de la naturaleza. El hecho de que el hombre se sintiera como en casa en el mundo y no considerara la vida únicamente como una preparación para el más allá, creó un enfoque completamente nuevo del mundo físico. La naturaleza ahora se consideraba como algo positivo. Muchos sostuvieron la opinión de que Dios también estaba presente en su creación. Si en verdad es infinito, debe estar presente en todo. Esta idea se llama panteísmo. El destino de Giordano Bruno fue un ejemplo dramático de esto. No solo afirmó que Dios estaba presente en la naturaleza, sino que también creía que el universo tenía un alcance infinito. Fue quemado en la hoguera en el mercado de las flores de Roma en el año 1600. Floreció también lo que llamamos antihumanismo. Con esto me refiero al poder autoritario del Estado y la Iglesia. Durante el Renacimiento hubo una tremenda sed de juzgar a las brujas, quemar herejes, magia y superstición, sangrientas guerras religiosas y, no menos importante, la brutal conquista de América. Una condición previa para todo el desarrollo técnico que tuvo lugar después del Renacimiento fue el nuevo método científico. Principalmente fue un proceso de investigación de la naturaleza con nuestros propios sentidos. Desde el siglo XIV había habido un número creciente de pensadores que advertían contra la fe ciega en la autoridad antigua, ya fuera la doctrina religiosa o la filosofía natural de Aristóteles.
También hubo advertencias contra la creencia de que los problemas pueden resolverse simplemente pensando. Una creencia exagerada en la importancia de la razón había sido válida durante toda la Edad Media. Ahora bien, se dijo que toda investigación de los fenómenos naturales debe basarse en la observación, la experiencia y el experimento. A esto lo llamamos el método empírico. Solo significa que uno basa su conocimiento de las cosas en su propia experiencia, y no en pergaminos polvorientos o productos de la imaginación. La ciencia empírica era conocida en la antigüedad, pero los experimentos sistemáticos eran algo bastante nuevo. Mide lo que se puede medir y haz medible lo que no se puede medir, Galileo Galilei. La primera fase fue un nuevo método científico. El conocimiento es poder, Francis Bacon. El hombre estaba comenzando a intervenir seriamente en la naturaleza y comenzando a controlarla. La revolución técnica que comenzó en el Renacimiento condujo a la hilandería y al desempleo, a las medicinas y nuevas enfermedades, a la mejora de la eficiencia de la agricultura y al empobrecimiento del medio ambiente, a aparatos prácticos como la lavadora y el frigorífico y la contaminación y residuos industriales. Se ha señalado que hemos comenzado algo que ya no podemos controlar. En algunas áreas debemos dejar de interferir con la naturaleza, pero en otras podemos tener éxito. Una cosa es cierta, no hay vuelta atrás a la Edad Media. Desde el Renacimiento, la humanidad ha sido más que una parte de la creación. El hombre ha comenzado a intervenir en la naturaleza y a formarla a su propia imagen. Pero nadie había dudado de que la Tierra era el centro del universo. Ninguna observación había sembrado ninguna duda de que la Tierra permaneciera inmóvil mientras los cuerpos celestes viajaban en sus órbitas a su alrededor. Llamamos a esto la imagen geocéntrica del mundo, o en otras palabras, la creencia de que todo gira alrededor de la Tierra. Pero en 1543 se publicó un librito titulado Sobre las revoluciones de las esferas celestes. Fue escrito por Nicolaus Copérnicas, quien murió el día en que se publicó el libro. Copérnico afirmó que no era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, sino viceversa. Señaló que todas las observaciones de los cuerpos celestes eran mucho más fáciles de entender si se suponía que tanto la Tierra como los demás planetas giran alrededor del Sol. A esto lo llamamos la imagen del mundo heliocéntrica, lo que significa que todo se centra alrededor del Sol. Pero a principios del siglo XVII, Johannes Kepler presentó los resultados de observaciones exhaustivas que mostraban que los planetas se mueven en órbitas elípticas u ovaladas con el Sol en un foco. También señaló que la velocidad de un planeta es mayor cuando está más cerca del Sol, y que cuanto más lejos está la órbita de un planeta del Sol, más lento se mueve. Kepler también enfatizó que las mismas leyes físicas se aplican en todas partes del universo. Solo porque había investigado los movimientos de los planetas con sus propios sentidos en lugar de confiar ciegamente en antiguas supersticiones. Galileo Galilei estudió los cráteres de la Luna y dijo que la Luna tenía montañas y valles similares a los de la Tierra. Además, descubrió que el planeta Júpiter tenía 4 lunas. 3,235/5,000. Resultados de traducción. Y primero formuló la ley de la inercia: un cuerpo permanece en el estado en que está, en reposo o en movimiento, mientras ninguna fuerza externa lo obligue a cambiar su estado. Si haces rodar una pelota por el suelo, y de repente la sueltas, sigue rodando porque conserva su velocidad después de que la sueltas. Pero eventualmente se detendrá, si la habitación es lo suficientemente larga. Eso es porque otras fuerzas lo ralentizan. En primer lugar, el suelo, sobre todo si se trata de un suelo de madera en bruto. Entonces la fuerza de la gravedad, tarde o temprano, lo detendrá. Explica el experimento del plano inclinado. Entonces habrá descrito una trayectoria correspondiente al camino de la cánica a través del plano inclinado. Luego Isaac Newton 1642 a 1727. Él fue quien proporcionó la descripción final del sistema solar y las órbitas planetarias. Kepler ya había señalado que tenía que haber una fuerza que hiciera que los cuerpos celestes se atrajeran entre sí. Tenía que haber, por ejemplo, una fuerza solar que mantuviera a los planetas firmes en sus órbitas. Tal fuerza explicaría además por qué los planetas se movían más lentamente en su órbita cuanto más se alejaban del Sol. Kepler también creía que el flujo y reflujo de las mareas, la subida y bajada del nivel del mar, debe ser el resultado de una fuerza lunar. Llegó Newton. Formuló lo que llamamos la ley de la gravitación universal. Esta ley establece que todo objeto atrae a todos los demás objetos con una fuerza que aumenta en proporción al tamaño de los objetos y disminuye en proporción a la distancia entre los objetos. Newton demostró que esta atracción, o gravitación, es universal, lo que significa que está operativa en todas partes, también en el espacio entre los cuerpos celestes. Se dice que tuvo esta idea mientras estaba sentado bajo un manzano. Cuando vio caer una manzana del árbol, tuvo que preguntarse si la Luna era atraída hacia la Tierra con la misma fuerza, y si esa era la razón por la cual la Luna continuaba girando alrededor de la Tierra por toda la eternidad. ¿Por qué la Luna no cae a la Tierra? Porque realmente es cierto que la fuerza gravitatoria de la Tierra que atrae a la Luna es tremenda. Hay dos fuerzas diferentes trabajando en la Luna. Exactamente. Érase una vez, cuando comenzó el sistema solar, la Luna fue lanzada hacia afuera, es decir, hacia afuera de la Tierra, con una fuerza tremenda. Esta fuerza permanecerá vigente para siempre porque se mueve en el vacío sin resistencia. Pero también es atraído por la Tierra debido a la fuerza gravitatoria de la Tierra, ¿no es así? Exactamente. Ambas fuerzas son constantes y ambas trabajan simultáneamente.
Al calcular las órbitas planetarias, simplemente aplicó dos leyes naturales que Galileo ya había propuesto. Una era la ley de la inercia, que Newton expresó así: un cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento rectilíneo hasta que se ve obligado a cambiar ese estado por una fuerza aplicada sobre él. La otra ley había sido demostrada por Galileo en un plano inclinado: cuando dos fuerzas trabajan sobre un cuerpo simultáneamente, el cuerpo se moverá en una trayectoria elíptica. Todos los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol como resultado de dos movimientos desiguales: primero, el movimiento rectilíneo que tenían cuando se formó el sistema solar, y segundo, el movimiento hacia el Sol debido a la gravitación. La situación era comparable a lo que sucedió más tarde cuando Darwin demostró que la humanidad se había desarrollado a partir de los animales. En ambos casos, la humanidad perdió algo de su estatus especial en la creación. Y en ambos casos la Iglesia opuso una resistencia masiva. Pero la propia fe de Newton nunca fue sacudida. Consideró las leyes naturales como prueba de la existencia del Dios grande y todopoderoso. Anteriormente, la Tierra era el centro del mundo. Pero dado que los astrónomos ahora decían que no había un centro absoluto para el universo, se llegó a pensar que había tantos centros como personas. Cada persona podría ser el centro de un universo. La relación personal del individuo con Dios ahora era más importante que su relación con la Iglesia como organización. Solo los sacerdotes y los monjes leen la Biblia porque solo existe en latín. Pero durante el Renacimiento, la Biblia se tradujo del hebreo y el griego a los idiomas nacionales. Fue fundamental para lo que llamamos la Reforma. Martín Lutero. Según Lutero, las personas no necesitaban la intercesión de la Iglesia o de sus sacerdotes para recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios tampoco dependía de la compra de indulgencias de la Iglesia. Quería volver al cristianismo primitivo tal como era en el Nuevo Testamento. Solo la Escritura, dijo. Lutero tradujo la Biblia al alemán, fundando así la lengua escrita alemana. Creía que todo hombre debería poder leer la Biblia y, en cierto sentido, convertirse en su propio sacerdote. El hombre recibió la redención gratuita solo a través de la fe, dijo. Pero Lutero no fue un humanista como Ficino o Leonardo da Vinci. También se le opusieron humanistas como Erasmo de Róterdam porque pensaban que su visión del hombre era demasiado negativa. Lutero había proclamado que la humanidad estaba totalmente depravada después de la caída de la gracia. Solo a través de la gracia de Dios podría la humanidad ser justificada, creía. Porque la paga del pecado es muerte. Y la próxima gran época en la historia de la humanidad es el barroco. Pero tendremos que dejar eso para otro día, mi querida Gilda. Me llamaste Gilda. Eso fue un serio desliz de lengua. Dijiste una vez que no eres el padre de Gilda. ¿Es eso realmente cierto? Alberto asintió. Pero soy yo Gilda. Ahora estoy cansada, Sofie. Tienes que entender eso. Cuando la puerta se cerró, Alberto dijo: no pasará mucho tiempo antes de que nos volvamos a encontrar, Gilda. Sofie se quedó con esas palabras. No había avanzado más que unos pocos metros cuando de repente notó una moneda en la acera. Eran 10 coronas, exactamente el precio de un billete de autobús. Comienza a preguntarse por qué había tenido la suerte de encontrar la moneda justo cuando la necesitaba. Podría haberlo dejado allí el padre de Gilda. El barroco. El martes, 29 de mayo de. Escuchó desde la cocina que un comandante del batallón noruego de la ONU había muerto a causa de un proyectil. Le contó todo sobre Alberto a su madre. El 31 de mayo fue un jueves. Había escrito resma sobre el Renacimiento y el avance científico, la nueva visión de la naturaleza y Francis Bacon, quien había dicho que el conocimiento era poder. Había tenido mucho cuidado en señalar que el método empírico fue anterior a los descubrimientos tecnológicos. Luego había escrito sobre algunas de las cosas que se le ocurrían sobre la tecnología que no eran tan buenas para la sociedad. Terminó con un párrafo sobre el hecho de que todo lo que hace la gente puede ser usado para bien o para mal. Una postal desde el Líbano: querida Gilda, cuando leas esto ya habremos hablado juntos por teléfono sobre la trágica muerte aquí abajo. Tal vez el mejor remedio contra la violencia sea un cursillo de filosofía. Luego dijiste que lo único que habías perdido desde la última vez que hablamos eran 10 coronas. ¿Cuándo está matasellado? Preguntó Juana. 30/5/90, dice. Eso fue ayer, el día después de la muerte del mayor en el Líbano. Dudo que una postal del Líbano pueda llegar a Noruega en un día. Escribió que iba a llevar a Hermes a casa y que estaría de regreso a las 7. Mientras caminaba detrás de Hermes, pensaba en lo que es realmente un animal. ¿Cuál era la diferencia entre un perro y una persona? Recordó las palabras de Aristóteles. Dijo que las personas y los animales son criaturas vivientes naturales con muchas características en común. Pero había una clara diferencia entre las personas y los animales, y era el razonamiento humano. Demócrito pensó que las personas y los animales eran bastante parecidos porque ambos estaban formados por átomos. Y no creía que ni las personas ni los animales tuvieran almas inmortales. Según él, las almas estaban formadas por átomos que se esparcen por los vientos cuando las personas mueren. Él fue quien pensó que el alma de una persona estaba inseparablemente unida al cerebro. Pero, ¿cómo podría el alma estar hecha de átomos? El alma no era algo que pudieras tocar como el resto del cuerpo. Era algo espiritual. Cuando llegaron a la acera donde Sofía había encontrado las 10 coronas, dejaron una postal con la imagen hacia arriba.
La imagen mostraba un jardín con palmeras y naranjos. La tarjeta decía: querida Hilda, la vida consiste en una larga cadena de coincidencias. No es del todo improbable que las 10 coronas que perdiste aparecieran aquí. Tal vez lo encontró en la plaza de Lillesand una anciana que esperaba el autobús a Kristiansand. Entonces, es perfectamente posible que la misma moneda fuera recogida más tarde ese mismo día por una niña que realmente la necesitaba para llegar a casa en autobús. Nunca se puede decir, Hilda, pero si es realmente así, entonces uno debe preguntarse si la providencia de Dios está o no detrás de todo. Hilda Moyernay, C. o un transeúnte casual, el matasellos fue sellado el 15 de junio de 1990. Alberto abrió la puerta, se había puesto una peluca larga y rizada y un traje ancho y holgado con una masa de encaje. Llevaba un llamativo pañuelo de seda en la garganta, y encima del traje se había puesto una capa roja. También vestía medias blancas y zapatos finos de charol con lazos. H.M. Y realmente encontraste 10 coronas en el mismo lugar donde plantó la tarjeta. No puedes ver cómo tiene el descaro de comparar su propia vigilancia miserable de nosotros con la providencia de Dios. Y hoy vamos a hablar del siglo XVII. El libro de ensayos filosóficos de Descartes publicado en 1637 en el que apareció originalmente su famoso discurso del método. Vidrio óptico de Spinoza, mediados de 1600. La palabra barroco proviene de una palabra que se utilizó por primera vez para describir una perla de forma irregular. La irregularidad era típica del arte barroco, caracterizado por tensiones entre contrastes irreconciliables. Por un lado, estaba el incesante optimismo del Renacimiento y, por otro lado, estaban los muchos que buscaban el extremo opuesto en una vida de reclusión religiosa y abnegación. Tanto en el arte como en la vida real. Refranes favoritos era la expresión latina carpe diem, aprovecha el día. Memento mori, que significa recuerda que debes morir. Caracterizado por la vanidad o la afectación. Y también preocupado por la naturaleza efímera de las cosas. Fue también una era de conflicto en un sentido político. Europa estaba devastada por las guerras. La peor fue la Guerra de los 30 años que asoló la mayor parte del continente desde 1618 hasta 1648. En realidad, fue una serie de guerras que afectaron especialmente a Alemania. Sobre todo como resultado de la Guerra de los 30 años, Francia se convirtió gradualmente en la potencia dominante en Europa. Eran guerras entre protestantes y católicos. Pero también tenían que ver con el poder político. Aparte de las guerras, fue una época de grandes diferencias de clases. Seguro que has oído hablar de la aristocracia francesa y de la corte de Versalles. Los edificios barrocos se caracterizaron por muchos rincones y grietas ornamentados. De manera un tanto similar, la situación política estuvo caracterizada por intrigas, conspiraciones y asesinatos. El asesinato de Gustave III no fue hasta 1792, pero las circunstancias fueron bastante barrocas. Fue asesinado mientras asistía a un gran baile de máscaras. El período barroco en Suecia llegó a su fin con el asesinato de Gustavo III. Durante su tiempo había habido un gobierno de despotismo ilustrado, similar al del reinado de Luis XIV casi 100 años antes. El teatro del período barroco era más que una forma de arte. Era el símbolo más comúnmente empleado de la época. La vida es un teatro. En el teatro, uno construye una ilusión en el escenario para exponer en última instancia que la obra de teatro era solo una ilusión. El teatro se convirtió así en un reflejo de la vida humana en general. El teatro podría mostrar que el orgullo precede a la caída y presentar un retrato despiadado de la fragilidad humana. 1600, por lo que se sitúa con un pie en el Renacimiento y otro en el Barroco. La obra de Shakespeare está llena de pasajes sobre la vida como teatro. En Como gustéis, dice, todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores, tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su tiempo juega muchos papeles. En Macbeth, dice, la vida no es más que una sombra que camina, un pobre actor que se pavonea y se preocupa por su hora en el escenario, y luego ya no se le oye más, es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Ser o no ser, esa es la cuestión. Sí, hablado por Hamlet. Un día estamos caminando sobre la tierra, y al día siguiente estamos muertos y desaparecidos. Cuando no comparaban la vida con un escenario, los poetas barrocos comparaban la vida con un sueño. Shakespeare dice, por ejemplo, somos de la misma materia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida se completa con un sueño. Calderón de la Barca, 1600, la vida es sueño, en el que dice, ¿qué es la vida? Una locura que es la vida. Una ilusión, una sombra, una historia, y el mayor bien es poco, pues toda la vida es un sueño. Geppe en el monte. Por Ludwig Holberg. Geppe se queda dormido en una zanja, y se despierta en la cama del varón. Así que cree que solo soñó que era un pobre peón. Luego, cuando se vuelve a dormir, lo llevan de vuelta a la zanja y se despierta de nuevo. Esta vez cree que solo soñó que estaba acostado en la cama del varón. El viejo sabio chino Chuang-Tzu, por ejemplo, dijo, una vez soñé que era una mariposa, y ahora ya no sé si soy Chuang-Tzu, que soñó que era una mariposa, o si soy una mariposa que sueña que soy. Soy Chuang-Tzu. Fetardas, 1647 a 1707. Por un lado, se preocupó por describir la vida tal como es aquí y ahora, y por otro lado,
enfatizó que solo Dios es eterno y constante. Dios es Dios si toda la tierra estuviera desolada, Dios es Dios si todo hombre estuviera muerto. Pero en el mismo himno escribe sobre la vida rural en el norte de Noruega, y sobre el lumpo, el bacalao y el carbón. Esta es una característica típica del barroco, que describe en el mismo texto lo terrenal y el aquí y ahora, y lo celestial y el más allá. 3,789/5,000. Resultados de traducción. Algunos filósofos creían que lo que existe es en el fondo de naturaleza espiritual. Este punto de vista se llama idealismo. El punto de vista opuesto se llama materialismo. Por esto se entiende una filosofía que sostiene que todas las cosas reales se derivan de sustancias materiales concretas. Materialismo, Thomas Hobbes. Creía que todos los fenómenos, incluidos el hombre y los animales, consisten exclusivamente en partículas de materia. Incluso la conciencia humana, o el alma, se deriva del movimiento de partículas diminutas en el cerebro. El materialismo se nutrió constantemente de las nuevas ciencias. Newton demostró que las mismas leyes de movimiento se aplicaban a todo el universo y que todos los cambios en el mundo natural, tanto en la Tierra como en el espacio, se explicaban por los principios de la gravitación universal y el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, en principio es posible calcular cada cambio natural con precisión matemática. Y así Newton completó lo que llamamos la visión mecanicista del mundo. Imagina el mundo como una gran máquina. La palabra mecánico proviene de la palabra griega mechane, que significa máquina. La Mettrie escribió un libro en el siglo XVIII llamado El Homme Machine, que significa hombre, la máquina. Así como la pierna tiene músculos para caminar, el cerebro también tiene músculos para pensar. Laplace expresó una visión mecanicista extrema con esta idea: si una inteligencia en un momento dado hubiera conocido la posición de todas las partículas de materia, nada sería desconocido, y tanto el futuro como el pasado estarían abiertos ante sus ojos. La idea aquí era que todo lo que sucede está predeterminado. Está escrito en las estrellas que algo sucederá. Este punto de vista se llama determinismo. Así que no había tal cosa como el libre albedrío. No, todo fue producto de procesos mecánicos, también nuestros pensamientos y sueños. Los materialistas alemanes del siglo XIX afirmaban que la relación del pensamiento con el cerebro era como la relación de la orina con los riñones y la hiel con el hígado. Un astronauta ruso y un neurocirujano ruso discutían una vez sobre religión. El neurocirujano era cristiano, pero el astronauta no. El astronauta dijo: he estado en el espacio muchas veces, pero nunca he visto a Dios ni a los ángeles. Y el neurocirujano dijo: he operado muchos cerebros inteligentes, pero nunca he visto un solo pensamiento. Pero eso no prueba que los pensamientos no existan. Subraya el hecho de que los pensamientos no son cosas que se puedan operar o descomponer en partes cada vez más pequeñas. Descartes. René Descartes, 1596. Al igual que Sócrates, estaba convencido de que cierto conocimiento solo se alcanza a través de la razón. Nunca podemos confiar en lo que nos dicen los libros antiguos. Ni siquiera podemos confiar en lo que nos dicen nuestros sentidos. Platón también pensó eso. Creía que solo la razón puede darnos un conocimiento cierto. Exactamente. Hay una línea directa de descendencia desde Sócrates y Platón vía San Agustín hasta Descartes. Eran todos los típicos racionalistas, convencidos de que la razón era el único camino hacia el conocimiento. Después de extensos estudios, Descartes llegó a la conclusión de que el conjunto de conocimientos transmitidos desde la Edad Media no era necesariamente fiable. Puedes compararlo con Sócrates, quien no confiaba en las vistas generales que encontró en la plaza central de Atenas. Descartes decidió viajar por Europa, de la misma manera que Sócrates pasó su vida hablando con la gente en Atenas. Así que se unió al ejército y fue a la guerra, en diferentes partes de Europa central. En 1629 se fue a Holanda, donde permaneció cerca de 20 años trabajando en sus escritos matemáticos y filosóficos. En 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina. Pero su estancia en lo que él llamó la Tierra de los Osos, el hielo y las rocas le provocó un ataque de neumonía y murió en el invierno de 1650. Descartes fue el padre de la filosofía moderna. El primer constructor de sistemas importante fue Descartes. Una filosofía que se construye desde cero y que se preocupa por encontrar explicaciones a todas las cuestiones centrales de la filosofía. Su principal preocupación era lo que podemos saber, o en otras palabras, el conocimiento cierto. La otra gran cuestión que le preocupaba era la relación entre cuerpo y mente. Muchos de sus contemporáneos expresaron un escepticismo filosófico total. Pensaron que el hombre debía aceptar que no sabía nada. Pero Descartes no lo haría. Podemos trazar de nuevo un paralelo con Sócrates, que no aceptaba el escepticismo de los sofistas. Descartes se vio obligado a preguntarse si existía un método similar, cierto y exacto, de reflexión filosófica. La nueva física también había planteado la cuestión de la naturaleza de la materia y, por lo tanto, que determina los procesos físicos de la naturaleza. Cada vez más personas defendían una visión mecanicista de la naturaleza. Pero cuanto más mecanicista se veía que era el mundo físico, más apremiante se volvía la cuestión de la relación entre el cuerpo y el alma. Hasta el siglo XVII, el alma se había considerado comúnmente como una especie de aliento de vida que impregnaba a todas las criaturas vivientes. El significado original de las palabras alma y espíritu es, de hecho, aliento y respiración.
Para Aristóteles, el alma era algo que estaba presente en todas partes del organismo como su principio de vida y, por lo tanto, no podía concebirse como algo separado del cuerpo. Hasta el siglo XVII. La razón fue que los movimientos de todos los objetos materiales, incluido el cuerpo, animal o humano, se explicaron como implicando procesos mecánicos. Pero el alma del hombre seguramente no podría ser parte de esta maquinaria corporal, ¿o sí? ¿Qué hay del alma, entonces? Se requería una explicación sobre cómo algo espiritual podría iniciar un proceso mecánico. Al igual que Platón, estaba convencido de que había una clara división entre espíritu y materia. Pero en cuanto a cómo la mente influye en el cuerpo, o el alma en el cuerpo, Platón no pudo dar una respuesta. En su discurso del método, Descartes plantea la cuestión del método que debe utilizar el filósofo para resolver un problema filosófico. La ciencia ya tenía su nuevo método. Descartes sostiene que no podemos aceptar nada como verdadero a menos que podamos percibirlo clara y distintamente. Para lograr esto puede ser necesario dividir un problema compuesto en tantos factores individuales como sea posible. Entonces podemos tomar nuestro punto de partida en la idea más simple de todas. Se podría decir que cada pensamiento debe ser pesado y medido. Que la filosofía debe ir de lo simple a lo complejo. Solo entonces sería posible construir una nueva percepción. Y finalmente sería necesario asegurar mediante la enumeración y el control constantes que no se omitiera nada. Entonces, una conclusión filosófica estaría al alcance. Descartes fue matemático, se le considera el padre de la geometría analítica e hizo importantes contribuciones a la ciencia del álgebra. Descartes quería utilizar el método matemático incluso para filosofar. La afinidad de Descartes con Platón, quien también observó que las matemáticas y la razón numérica nos dan más certeza que la evidencia de nuestros sentidos. Su objetivo es llegar a la certeza sobre la naturaleza de la vida, y comienza por sostener que al principio se debe dudar de todo. No quería construir sobre la arena, ¿sabes? No, porque si los cimientos ceden, toda la casa se derrumba. De ninguna manera es seguro que avancemos en nuestra búsqueda filosófica leyendo a Platón o Aristóteles. Puede aumentar nuestro conocimiento de la historia pero no del mundo. Deshacerse de todos los conocimientos transmitidos o recibidos antes de comenzar su propia construcción filosófica. Quería limpiar todos los escombros del sitio antes de comenzar a construir su nueva casa. Pero las dudas de Descartes fueron aún más profundas. Ni siquiera podemos confiar en lo que nos dicen nuestros sentidos, dijo. Tal vez nos están engañando. ¿Qué separa nuestros sentimientos de vigilia de nuestros sentimientos de sueño? ¿Cómo puedes estar seguro de que toda tu vida no es un sueño? Pero Descartes trató de avanzar desde este punto cero. Dudaba de todo, y eso era lo único de lo que estaba seguro. Pero ahora algo lo golpeó, una cosa tenía que ser cierta, y era que él dudaba. Cuando dudaba, tenía que estar pensando, y porque estaba pensando, tenía que estar seguro de que era un ser pensante. O, como él mismo lo expresó, cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Pero fíjate en la certeza intuitiva con la que de repente se percibe a sí mismo como un ser pensante. Quizás ahora recuerdes lo que dijo Platón, que lo que captamos con nuestra razón es más real que lo que captamos con nuestros sentidos. Así fue para Descartes. No solo percibió que era un yo pensante, se dio cuenta al mismo tiempo que ese yo pensante era más real que el mundo material que percibimos con nuestros sentidos. Y siguió. Descartes se preguntó ahora si había algo más que pudiera percibir con la misma certeza intuitiva. Llegó a la conclusión de que en su mente tenía una idea clara y distinta de una entidad perfecta. Esta era una idea que siempre había tenido y, por lo tanto, era evidente para Descartes que tal idea no podía haber venido de él mismo. La idea de una entidad perfecta no puede haberse originado en alguien que era imperfecto, afirmó. Por lo tanto, la idea de una entidad perfecta debe haberse originado a partir de esa entidad perfecta misma, o en otras palabras, de Dios. Que Dios existe era, por lo tanto, tan evidente para Descartes como que un ser pensante debe existir. Descartes solo quiso decir que todos poseemos la idea de una entidad perfecta, y que inherente a esa idea está el hecho de que esta entidad perfecta debe existir. Porque una entidad perfecta no sería perfecta si no existiera. Tampoco poseeríamos la idea de una entidad perfecta si no hubiera una entidad perfecta. Porque somos imperfectos, por lo que la idea de perfección no puede provenir de nosotros. Según Descartes, la idea de Dios es innata, está estampada en nosotros desde el nacimiento como la marca del artesano estampada en su producto. Por otro lado, es inherente al concepto de una entidad perfecta que tal entidad exista. Esto es tan cierto como inherente a la idea de un círculo de que todos los puntos del círculo son equidistantes del centro. No se puede tener un círculo que no se ajuste a esta ley. Tampoco puedes tener una entidad perfecta que carezca de su propiedad más importante, a saber, la existencia. Descartes creía como Sócrates y Platón que existe una conexión entre la razón y el ser. Cuanto más evidente es una cosa para la razón, más seguro es que exista. Pero la realidad exterior también tiene ciertas características que podemos percibir con nuestra razón. Estas son las propiedades matemáticas o, en otras palabras, los tipos de cosas que se pueden medir, como la longitud, la anchura y la profundidad. Tales propiedades cuantitativas son tan claras y distintas para mi razón como el hecho de que soy un ser pensante. Las propiedades cualitativas como el color, el olor y el sabor, por otro lado,
están vinculadas a nuestra percepción sensorial y, como tales, no describen la realidad exterior. Cuando nuestra razón reconoce algo clara y distintamente, como es el caso de las propiedades matemáticas de la realidad exterior, necesariamente debe ser así. Porque un Dios perfecto no nos engañaría. Descartes afirma que la garantía de Dios es que todo lo que percibimos con nuestra razón también corresponde a la realidad. Pero la realidad exterior es esencialmente diferente de la realidad del pensamiento. Descartes ahora sostiene que hay dos formas diferentes de realidad, o dos sustancias. Una sustancia es el pensamiento, o la mente, la otra es la extensión o materia. La mente es puramente consciente, no ocupa lugar en el espacio y, por lo tanto, no puede subdividirse en partes más pequeñas. La materia, sin embargo, es pura extensión, ocupa espacio en el espacio y, por lo tanto, siempre puede subdividirse en partes cada vez más pequeñas, pero no tiene conciencia. Descartes sostenía que ambas sustancias tienen su origen en Dios, porque solo Dios mismo existe independientemente de cualquier otra cosa. Pero las dos sustancias no tienen contacto entre sí. Decimos que Descartes es dualista, lo que significa que realiza una división nítida entre la realidad del pensamiento y la realidad extendida. Descartes llegó a la conclusión de que el hombre es una criatura dual que piensa y ocupa espacio en el espacio. El hombre tiene así tanto una mente como un cuerpo extenso. El hombre tenía un cuerpo como los animales y un alma como los ángeles. Incluso Descartes no pudo negar que existe una interacción constante entre la mente y el cuerpo. Mientras la mente esté en el cuerpo, creía, está vinculada al cerebro a través de un órgano cerebral especial al que llamó glándula pineal, donde tiene lugar una interacción constante entre el espíritu y la materia. Por lo tanto, la mente puede verse constantemente afectada por sentimientos y pasiones que están relacionados con las necesidades corporales. Pero la mente también puede desprenderse de tales impulsos básicos y operar independientemente del cuerpo. El objetivo es conseguir motivos para asumir el mando. Por lo tanto, los humanos tienen la capacidad de elevarse por encima de las necesidades corporales y comportarse racionalmente. La razón no se encorva ni se debilita. Es el cuerpo el que envejece. La palabra autómata significa precisamente eso, algo que se mueve por sí solo. Porque Dios no podría hacer un cuerpo animal o humano basado en leyes mecánicas. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial. Sí, ese es el autómata de nuestro tiempo. Podría haber comenzado a dudar de que la razón humana fuera realmente tan libre e independiente como había supuesto. Y hay filósofos que creen que la vida espiritual del hombre no es más libre que los procesos corporales. El alma humana es naturalmente infinitamente más compleja que cualquier programa de datos, pero algunas personas piensan que, en principio, somos tan poco libres como estos programas de datos. Por regla general, no saber es un paso hacia un nuevo conocimiento. Pero seré rápido, todo en tu honor, querida Gilda. Una vez más, un muy feliz 15º cumpleaños. Disculpe las circunstancias, pero quería que mis saludos de cumpleaños brotaran a su alrededor donde quiera que vaya. Cariños de papá, que está deseando darte un gran abrazo. Spinoza. Verax Spinoza, 1632 a 1677. Pertenecía a la comunidad judía de Ámsterdam, pero fue excomulgado por herejía. Creía que el cristianismo y el judaísmo solo se mantenían vivos mediante dogmas rígidos y rituales externos. Fue el primero en aplicar lo que llamamos una interpretación histórico-crítica de la Biblia. Negó que la Biblia fuera inspirada por Dios hasta la última letra. Cuando leemos la Biblia, dijo, debemos tener en cuenta continuamente el periodo en el que fue escrita. Una lectura crítica, como la que él propuso, reveló una serie de inconsistencias en los textos. Pero debajo de la superficie de las escrituras en el Nuevo Testamento está Jesús, quien bien podría ser llamado el portavoz de Dios. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús representaron una liberación de la ortodoxia del judaísmo. Jesús predicó una religión de la razón que valoraba el amor por encima de todo. Spinoza interpretó esto en el sentido de amor a Dios y amor a la humanidad. Sin embargo, el cristianismo también se había fijado en sus propios dogmas rígidos y rituales externos. Bastante paradójicamente, pocos se han pronunciado con más fuerza en favor de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa que Spinoza. Se ganaba la vida miserablemente puliendo lentes. Hay algo casi simbólico en el hecho de que vivía de pulir lentes. Un filósofo debe ayudar a las personas a ver la vida desde una nueva perspectiva. De hecho, uno de los pilares de la filosofía de Spinoza era ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Recuérdate a ti mismo que solo estás viviendo una parte minúscula de toda la vida de la naturaleza. Eres parte de un todo enorme. Puedes lograr sentirlo también. Puedes percibir toda la naturaleza a la vez, todo el universo, de hecho, de un solo vistazo, la eternidad del tiempo también. ¿Quién serás dentro de 30.000 años? Dijo que Dios es todo, y todo está en Dios. Así que era panteísta. Dios no creó el mundo para estar fuera de él. No, Dios es el mundo. Ética demostrada geométricamente. En filosofía, la ética significa el estudio de la conducta moral para vivir una buena vida. Es solo en nuestro propio tiempo que la ética se ha reducido más o menos a un conjunto de reglas para vivir sin pisar los dedos de los pies de otras personas. Cuando Spinoza usa la palabra ética, se refiere tanto al arte de vivir como a la conducta moral. El método geométrico se refiere a la terminología que utilizó para sus formulaciones.
Con esto se refería a una forma de reflexión filosófica construida a partir de conclusiones estrictamente lógicas. Quería que su ética mostrara que la vida humana está sujeta a las leyes universales de la naturaleza. Por lo tanto, debemos liberarnos de nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Solo entonces encontraremos satisfacción y seremos felices, creía. Descartes creía que la realidad constaba de dos sustancias completamente separadas, a saber, el pensamiento y la extensión. La palabra sustancia puede interpretarse como aquello en lo que consiste algo. Descartes operó entonces con dos de estas sustancias. Todo era pensamiento o extensión. Spinoza rechazó esta escisión. Creía que solo había una sustancia. Todo lo que existe puede reducirse a una sola realidad a la que simplemente llamó sustancia. A veces lo llama Dios o naturaleza. Así, Spinoza no tiene la visión dualista de la realidad que tenía Descartes. Decimos que es monista. Es decir, reduce la naturaleza y la condición de todas las cosas a una sola sustancia. Descartes también señaló que solo Dios existe de forma independiente. Solo cuando Spinoza identifica a Dios con la naturaleza, o Dios y la creación. Por naturaleza, no solo se refiere a la naturaleza extendida. Por sustancia, Dios o naturaleza, se refiere a todo lo que existe, incluidas todas las cosas espirituales. Te refieres tanto al pensamiento como a la extensión. Spinoza llamó a estas cualidades atributos de Dios, pensamiento y extensión. Dios, o la naturaleza, se manifiesta como pensamiento o como extensión. Todo en la naturaleza, entonces, es pensamiento o extensión. Los diversos fenómenos con los que nos encontramos en la vida cotidiana, como una flor o un poema de Wordsworth, son modos diferentes del atributo de pensamiento o extensión. Un modo es la manera particular que asume la sustancia, Dios o la naturaleza. Una flor es un modo del atributo de la extensión, y un poema sobre la misma flor es un modo del atributo del pensamiento. Pero ambos son básicamente la expresión de la sustancia, Dios o la naturaleza. Spinoza sostenía que todas las cosas materiales y las cosas que suceden a nuestro alrededor son una expresión de Dios o de la naturaleza. Entonces se sigue que todos los pensamientos que pensamos son también pensamientos de Dios o de la naturaleza. Porque todo es uno. Solo hay un Dios, una naturaleza o una sustancia. Puede tener derecho a mover el pulgar de la forma que desee. Pero tu pulgar solo puede moverse de acuerdo a su naturaleza. No puede saltar de tu mano y bailar por la habitación. De la misma manera, también tienes tu lugar en la estructura de la existencia, querida. Eres Sofía, pero también eres un dedo del cuerpo de Dios. Entonces Dios decide todo lo que hago. O la naturaleza, o las leyes de la naturaleza. Spinoza creía que Dios, o las leyes de la naturaleza, es la causa interna de todo lo que sucede. No es una causa exterior, ya que Dios habla a través de las leyes de la naturaleza y solo a través de ellas. Dios no es un titiritero que mueve todos los hilos, controlando todo lo que sucede. Un titiritero real controla los títeres desde el exterior y, por lo tanto, es la causa externa de los movimientos del títere. Pero esa no es la forma en que Dios controla el mundo. Dios controla el mundo a través de leyes naturales. Entonces Dios, o la naturaleza, es la causa interna de todo lo que sucede. Esto significa que todo en el mundo material sucede por necesidad. Spinoza tenía una visión determinista del mundo material o natural. Los estoicos también afirmaron que todo sucede por necesidad. Por eso era importante enfrentar cada situación con estoicismo. El hombre no debe dejarse llevar por sus sentimientos. Brevemente, esa era también la ética de Spinoza. O piensa en un león en África. ¿Crees que se decide a ser una bestia de presa? Podría haber tomado la decisión de ser vegetariano. No, un león obedece a su naturaleza. Te refieres a las leyes de la naturaleza. Tú también, Sofía, porque tú también eres parte de la naturaleza. Piensa en un bebé recién nacido que grita y chilla. Si no recibe leche, se chupa el dedo. Ese bebé tiene libre albedrío. A la edad de 2 años, corre y señala todo lo que ve. A los 3 años regaña a su madre y a los 4 de repente le da miedo la oscuridad. ¿Dónde está la libertad? El punto es que ella no se da cuenta porque hay muchas razones complejas para todo lo que hace. Pero solo debes responder una última pregunta. 2 árboles igualmente viejos crecen en un gran jardín. Uno de los árboles crece en un lugar soleado y tiene mucha buena tierra y agua. El otro árbol crece en suelo pobre en un lugar oscuro. ¿Cuál de los árboles crees que es más grande? ¿Y cuál de ellos da más fruto? Obviamente el árbol con las mejores condiciones para crecer. Según Spinoza, este árbol es libre. Tiene su plena libertad para desarrollar sus habilidades inherentes. Pero si es un manzano, no tendrá la capacidad de producir peras o ciruelas. Lo mismo se aplica a nosotros los humanos. Podemos vernos obstaculizados en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal por las condiciones políticas, por ejemplo. Solo cuando somos libres para desarrollar nuestras habilidades innatas podemos vivir como seres libres. Pero estamos tan determinados por el potencial interno y las oportunidades externas como el león en África o el manzano en el jardín. Solo hay un ser que es total y absolutamente su propia causa y puede actuar con total libertad. Solo Dios o la naturaleza es la expresión de tal proceso libre y no accidental. El hombre puede luchar por la libertad para vivir sin restricciones externas,
pero nunca logrará el libre albedrío. No controlamos todo lo que sucede en nuestro cuerpo, que es un modo del atributo de extensión. Tampoco elegimos nuestro pensamiento. El hombre, por lo tanto, no tiene un alma libre, está más o menos aprisionado en un cuerpo mecánico. Spinoza dijo que eran nuestras pasiones, como la ambición y la lujuria, las que nos impiden alcanzar la verdadera felicidad y armonía, pero que si reconocemos que todo sucede por necesidad, podemos lograr una comprensión intuitiva de la naturaleza como un todo. Que todo está relacionado, incluso que todo es uno. El objetivo es comprender todo lo que existe en una percepción que lo abarca todo. Solo entonces alcanzaremos la verdadera felicidad y satisfacción. Esto era lo que Spinoza llamaba ver todo subespecie aeternitatis. Ver todo desde la perspectiva de la eternidad. No querrás comer al menos una pieza de fruta antes de irte. Rompió la parte superior del plátano y comenzó a pelarlo. ¿Hay algo escrito aquí? Aquí estoy de nuevo, Gilda. Estoy en todas partes. Feliz cumpleaños. Bien podría ser él quien te hizo llamarme Gilda la última vez que vine aquí. Tal vez sea él quien ponga todas las palabras en nuestras bocas. No se puede descartar nada. Pero deberíamos dudar de todo. Por lo que sabemos, toda nuestra vida podría ser un sueño. ¿Lo que? Si no me presentas inmediatamente a tu Alberto, no permitiré que lo vuelvas a ver. Agitó el videocasete y se acercó a la videograbadora. La Acrópolis estaba abarrotada de turistas dando vueltas en sus respectivos grupos. Un pequeño cartel estaba siendo sostenido desde el medio de un grupo. En él estaba escrito Hilde. Se parece mucho al comandante que vivía en esa pequeña cabaña en el bosque. Pero nadie lo ha visto en más de 15 años. Tenía un nombre que sonaba extranjero. Nox. Onayo. No puedo por mi vida recordar. Fue al casco viejo y llamó a la puerta de Alberto. Había una breve nota pegada a su puerta. Decía, feliz cumpleaños, Gilda. Ahora el gran punto de inflexión está a la mano. La hora de la verdad, pequeña. Naturalmente, tiene algo que ver con Berkeley. 14 de junio. Hermes ni gruñó ni ladró. Abrió la boca y dijo. Feliz cumpleaños, Gilda. Al segundo siguiente todo estaba como antes. Hermes dio un par de ladridos demostrativos. Alberto estaba vestido con otro disfraz. No era tan diferente de la última vez, pero hoy casi no había trenzas, lazos o encajes. No me importa si se ríe cada vez que piensa en Berkeley. Pero hoy es el día en que vas a hablar de él. Descartes y Spinoza eran ambos racionalistas. Un racionalista cree en la razón como fuente primaria de conocimiento, y también puede creer que el hombre tiene ciertas ideas innatas que existen en la mente antes de toda experiencia. Y cuanto más claras sean tales ideas, más seguro es que correspondan a la realidad. Descartes tenía una idea clara y distinta de una entidad perfecta, en base a la cual concluyó que Dios existe. Varios filósofos sostuvieron que no tenemos absolutamente nada en la mente que no hayamos experimentado a través de los sentidos. Una visión como esta se llama empirismo. Los empiristas más importantes fueron Locke, Berkeley y Hume, y los tres eran británicos. Descartes, era francés, Spinoza, era holandés, y Leibniz, que era alemán. Así que solemos hacer una distinción entre el empirismo británico y el racionalismo continental. Un empirista obtendrá todo el conocimiento del mundo de lo que nos dicen los sentidos. La formulación clásica de un enfoque empírico provino de Aristóteles. Dijo, no hay nada en la mente excepto lo que fue primero en los sentidos. Esta opinión implicaba una crítica aguda de Platón, quien había sostenido que el hombre trajo consigo un conjunto de ideas innatas del mundo de las ideas. Locke repite las palabras de Aristóteles, y cuando Locke las usa, están dirigidas a Descartes. No tenemos ideas o concepciones innatas sobre el mundo al que nos traen antes de haberlo visto. Si tenemos una concepción o una idea que no se puede relacionar con hechos experimentados, entonces será una concepción falsa. Cuando usamos palabras como Dios, eternidad o sustancia, se está haciendo un mal uso de la razón, porque nadie ha experimentado a Dios, la eternidad o lo que los filósofos han llamado sustancia. Por lo tanto, se podrían escribir muchas disertaciones eruditas que en realidad no contienen concepciones realmente nuevas. Un sistema filosófico ingeniosamente ideado como este puede parecer impresionante, pero es pura fantasía. Se convirtió en un asunto de gran importancia para los empiristas británicos examinar todas las concepciones humanas para ver si tenían alguna base en la experiencia real. John Locke, 1632 a 1704. Ensayo sobre el entendimiento humano. Primero, de dónde obtenemos nuestras ideas, y segundo, si podemos confiar en lo que nos dicen nuestros sentidos. La afirmación de Locke es que todos nuestros pensamientos e ideas surgen de lo que hemos captado a través de los sentidos. Antes de que percibamos algo, la mente es una tabula rasa, o una pizarra en blanco. Locke también comparó la mente con una habitación sin amueblar. Pero entonces empezamos a sentir cosas. Vemos el mundo que nos rodea, olemos, saboreamos, sentimos y oímos. Y nadie hace esto con más intensidad que los bebés. Pero también ocurre algo de actividad en la mente. Las ideas de un solo sentido se trabajan pensando, razonando, creyendo y dudando, dando lugar así a lo que él llama reflexión. Entonces distinguió entre sensación y reflejo. La mente no es simplemente un receptor pasivo.
Clasifica y procesa todas las sensaciones a medida que llegan. Y aquí es justo donde uno debe estar en guardia. Locke enfatizó que las únicas cosas que podemos percibir son sensaciones simples. Poco a poco juntamos muchas sensaciones similares y formamos conceptos como manzana, pera, naranja. Pero en el análisis final, todo el material para nuestro conocimiento del mundo nos llega a través de las sensaciones. El conocimiento que no se puede rastrear hasta unas simples sensaciones, por lo tanto, un conocimiento falso y, en consecuencia, debe ser rechazado. Primero había respondido a la pregunta de dónde obtenemos nuestras ideas. Ahora preguntó si el mundo es realmente como lo percibimos. Locke distinguió entre lo que él llamó cualidades primarias y secundarias. Por cualidades primarias entendía extensión, peso, movimiento y número, etc. Cuando se trata de cualidades como estas, podemos estar seguros de que los sentidos las reproducen objetivamente. Pero también percibimos otras cualidades en las cosas. Decimos que algo es dulce o agrio, verde o rojo, caliente o frío. Locke llama a estas cualidades secundarias. Sensaciones como estas, color, olor, gusto, sonido, no reproducen las cualidades reales que son inherentes a las cosas mismas. Solo reproducen el efecto de la realidad exterior en nuestros sentidos. Todo el mundo puede estar de acuerdo en las cualidades primarias como el tamaño y el peso porque se encuentran dentro de los propios objetos. Pero las cualidades secundarias como el color y el sabor pueden variar de persona a persona dependiendo de la naturaleza de las sensaciones del individuo. Entonces, cuando se trataba de la realidad extendida, Locke estuvo de acuerdo con Descartes en que tiene ciertas cualidades que el hombre es capaz de comprender con su razón. Locke admitió lo que llamó conocimiento intuitivo, o demostrativo, también en otras áreas. Por ejemplo, sostuvo que ciertos principios éticos se aplicaban a todos. En otras palabras, creía en la idea de un derecho natural, y ese era un rasgo racionalista de su pensamiento. Una característica igualmente racionalista fue que Locke creía que era inherente a la razón humana poder saber que Dios existe. Pero no lo dejó descansar en la fe. Creía que la idea de Dios nacía de la razón humana. Esa era una característica racionalista. Debo añadir que se pronunció por la libertad intelectual y la tolerancia. También estaba preocupado por la igualdad de los sexos. Estaba interesado en los roles sexuales. Locke fue un precursor de muchas ideas liberales que más tarde, durante el periodo de la Ilustración francesa en el siglo XVIII, florecieron por completo. Fue él quien primero abogó por el principio de división de poderes. No es entonces cuando el poder del Estado se divide entre diferentes instituciones. Está el poder legislativo, o los representantes electos. Está el poder judicial, o tribunales de justicia, y luego está el poder ejecutivo, ese es el gobierno. Esta división de poder se originó en el filósofo de la Ilustración francesa Montesquieu. Que el poder legislativo y el ejecutivo deben estar separados si se quiere evitar la tiranía. Que para asegurar un Estado de derecho, los representantes del pueblo deben hacer las leyes y el rey o el gobierno deben aplicarlas. Hume. David Hume, 1711 a 1776. Escocia. Vivió en el siglo de las luces al mismo tiempo que grandes pensadores franceses como Voltaire y Rousseau. Un tratado de la naturaleza humana se publicó cuando Hume tenía 28 años, pero afirmó que se le ocurrió la idea del libro cuando solo tenía 15 años. Hume tomó el mundo cotidiano como punto de partida. Incluso creo que Hume tenía un fuerte sentimiento por la forma en que los niños, los nuevos ciudadanos del mundo, experimentaban la vida. Hume se encargó de limpiar todos los conceptos confusos y construcciones de pensamiento que estos filósofos masculinos habían inventado. Ningún filósofo será jamás capaz de llevarnos detrás de las experiencias cotidianas o darnos reglas de conducta diferentes a las que obtenemos a través de las reflexiones sobre la vida cotidiana, dijo. En la época de Hume había una creencia generalizada en los ángeles. ¿Alguna vez has visto una criatura así? No. Pero has visto una figura humana. También has visto alas. Por supuesto, entonces, según Hume, un ángel es una idea compleja. Consiste en dos experiencias diferentes que de hecho no están relacionadas, pero que sin embargo están asociadas en la imaginación del hombre. En otras palabras, es una idea falsa que debe ser rechazada de inmediato. Debemos ordenar todos nuestros pensamientos e ideas, así como nuestras colecciones de libros, de la misma manera. Como dijo Hume, si tomamos en nuestras manos cualquier volumen, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre cantidad o número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre cuestiones de hecho y existencia? No. Entréguenlo entonces a las llamas, porque no puede contener más que sofismas e ilusiones. Hume quería saber cómo un niño experimenta el mundo. Hume comienza estableciendo que el hombre tiene dos tipos diferentes de percepciones, a saber, las impresiones y las ideas. Por impresiones se refiere a la sensación inmediata de la realidad externa. Por idea se refiere al recuerdo de tales impresiones. Si te quemas en un horno caliente, obtienes una impresión inmediata. Después puedes recordar que te quemaste. Esa impresión en la medida en que se recuerda es lo que Hume llama una idea. Hume enfatiza además que tanto una impresión como una idea pueden ser simples o complejas. El punto de Hume es que a veces formamos ideas complejas para las que no hay un objeto correspondiente en el mundo físico. Ya hemos hablado de los ángeles.
Tenemos que admitir que la mente ha hecho un buen trabajo cortando y pegando todo por sí sola. Cada elemento fue sentido una vez, y entró en el teatro de la mente en la forma de una impresión real. La mente nunca inventa nada en realidad. La mente junta las cosas y construye ideas falsas. ¿De qué impresión se origina esta idea? En primer lugar, tenía que averiguar qué ideas únicas intervinieron en la creación de una idea compleja. Esto le proporcionaría un método crítico mediante el cual analizar nuestras ideas y, por lo tanto, le permitiría poner en orden nuestros pensamientos y nociones. En la época de Hume, había mucha gente que tenía ideas muy claras sobre el cielo o la Nueva Jerusalén. Pronto nos damos cuenta de que nuestra idea del cielo se compone de muchos elementos. El cielo está hecho de puertas de perlas, calles de oro, ángeles. Pero todavía no hemos desglosado todo en elementos individuales, porque las puertas de perlas, las calles de oro y los ángeles son ideas complejas en sí mismas. Solo cuando reconozcamos que nuestra idea del cielo consiste en nociones únicas como perla, puerta, calle, oro, figura vestida de blanco y alas, podremos preguntarnos si alguna vez tuvimos tales impresiones simples. Hume enfatiza que todos los elementos que reunimos en nuestras ideas deben haber entrado en algún momento a la mente en forma de impresiones simples. Una persona que nunca ha visto oro nunca podrá visualizar calles de oro. ¿Qué hay de que Descartes tenga una idea clara y distinta de Dios? Digamos que imaginamos a Dios como un ser infinitamente inteligente, sabio y bueno. Tenemos así una idea compleja que consiste en algo infinitamente inteligente, algo infinitamente sabio y algo infinitamente bueno. Si nunca hubiéramos conocido la inteligencia, la sabiduría y la bondad, nunca tendríamos tal idea de Dios. Nuestra idea de Dios también podría ser que Él es un Padre severo pero justo, es decir, un concepto compuesto de severidad, justicia y Padre. Hume se opuso a todos los pensamientos e ideas que no se pudieran remontar a las correspondientes percepciones sensoriales. Dijo que quería descartar todas estas tonterías sin sentido que durante mucho tiempo han dominado el pensamiento metafísico y lo han desacreditado. Pero incluso en la vida cotidiana usamos ideas complejas sin detenernos a preguntarnos si son válidas. Por ejemplo, tomemos la cuestión del yo, o el ego. Esta fue la base misma de la filosofía de Descartes. Fue la única percepción clara y distinta sobre la que se construyó toda su filosofía. El concepto de ego es una idea compleja. Así que ahora supongo que debo averiguar si he tenido una impresión compleja correspondiente de mi propio ego. Y supongo que tengo. Siempre lo he hecho, en realidad. Soy muy cambiante. No soy el mismo hoy que cuando tenía 4 años. Entonces el sentimiento de tener un ego inalterable es una percepción falsa. La percepción del ego es en realidad una larga cadena de impresiones simples que nunca has experimentado simultáneamente. No es nada más que una colección de diferentes percepciones, que se suceden unas a otras con una rapidez inconcebible, y están en un flujo y movimiento perpetuos. La mente es una especie de teatro, donde varias percepciones hacen su aparición sucesivamente, pasar, volver a pasar, deslizarse y mezclarse en una variedad infinita de posturas y situaciones. Hume señaló que no tenemos una identidad personal subyacente debajo o detrás de estas percepciones y sentimientos que van y vienen. Es como las imágenes en una pantalla de cine. Cambian tan rápidamente que no nos damos cuenta de que la película se compone de imágenes individuales. En realidad, las imágenes no están conectadas. La película es una colección de instantes. El análisis de Hume de la mente humana y su rechazo del ego inalterable se planteó casi 2500 años antes en el otro lado del mundo. Por Buda. Es casi asombroso cuán similarmente los dos formulan sus ideas. Buda vio la vida como una sucesión ininterrumpida de procesos físicos y mentales que mantienen a las personas en un estado de cambio continuo. El infante no es lo mismo que el adulto, no soy el mismo hoy que ayer. No hay nada de lo que pueda decir esto es mío, dijo Buda, y nada de lo que pueda decir esto soy yo. Por lo tanto, no hay un yo o un ego inalterable. Muchos racionalistas habían dado por sentado que el hombre tenía un alma eterna. Según Hume y Buda, es falsa. La descomposición es inherente a todas las cosas compuestas. Ocúpate con diligencia de tu propia salvación. Hume podría haber dicho lo mismo. O Demócrito, para el caso. Sabemos en todo caso que Hume rechazó cualquier intento de probar la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. Eso no significa que descartó ninguno de los dos, pero probar la fe religiosa mediante la razón humana era una tontería racionalista, pensó. Era lo que llamamos un agnóstico. Un agnóstico es alguien que sostiene que la existencia de Dios o de un Dios no se puede probar ni refutar. No rechazó ni la fe en el cristianismo ni la fe en los milagros. Pero ambos eran asuntos de fe y no de conocimiento o razón. Hizo hincapié en el hecho de que la gente parecía tener una poderosa necesidad de lo que hoy llamaríamos sucesos sobrenaturales. En realidad, Hume solo rechazó los milagros porque nunca había experimentado ninguno. Pero él no había experimentado que tampoco podían suceder. Según Hume, un milagro va en contra de las leyes de la naturaleza. Pero no tiene sentido alegar que hemos experimentado las leyes de la naturaleza. Experimentamos que una piedra cae al suelo cuando la soltamos, y si no cayó, bueno, entonces experimentamos eso. Pero sigo pensando que la piedra caerá al suelo cada vez que la suelte. ¿Por qué? Dime cómo puedes estar tan seguro de que la piedra siempre caerá a tierra. Lo he visto suceder tantas veces que estoy absolutamente seguro.
Hume diría que has experimentado muchas veces la caída de una piedra al suelo. Pero nunca has experimentado que siempre caerá. Se suele decir que la piedra cae al suelo por la ley de la gravitación. Pero nunca hemos experimentado tal ley. Solo hemos experimentado que las cosas caen. Ese es exactamente el punto de Hume. Estás tan acostumbrado a que una cosa siga a la otra que esperas que suceda lo mismo cada vez que sueltas una piedra. Así surge el concepto de lo que nos gusta llamar las leyes inquebrantables de la naturaleza. Probablemente estaba tan convencido como tú de que se caería cada vez que lo intentara. Pero señaló que no había experimentado por qué sucede. ¿Quién crees que se sorprendería más si la piedra flotara sobre el suelo durante 1 hora o 2, tú o un niño de 1 año? Supongo que lo haría. ¿Por qué? Porque sabría mejor que el niño lo poco natural que era. Y porque el niño no pensaría que no es natural. Porque aún no ha aprendido cómo se comporta la naturaleza. O tal vez porque la naturaleza aún no se ha convertido en un hábito. Hume quería que la gente agudizara su conciencia. Habría agregado que el niño aún no se ha convertido en esclavo de las expectativas del hábito, él es, por lo tanto, el más abierto de mente de ustedes dos. Me pregunto si el niño no es también el mayor filósofo. Viene completamente sin opiniones preconcebidas. Y esa es la virtud más distintiva del filósofo. El niño percibe el mundo tal como es, sin poner en las cosas más de lo que experimenta. Cuando Hume habla de la fuerza del hábito, se concentra en la ley de causalidad. Esta ley establece que todo lo que sucede debe tener una causa. Si haces rodar una bola de billar negra contra una blanca que está en reposo, ¿qué hará la blanca? Hume diría que lo único que has experimentado es que la bola blanca empieza a rodar por la mesa. No has experimentado la causa real de que comience a rodar. Has experimentado que un evento viene después del otro, pero no has experimentado que el otro evento sucede debido al primero. No, es muy central. Hume enfatizó que la expectativa de que una cosa siga a otra no reside en las cosas mismas, sino en nuestra mente. Y la expectativa, como hemos visto, está asociada con el hábito. Cuando hablamos de las leyes de la naturaleza o de causa y efecto, en realidad estamos hablando de lo que esperamos, en lugar de lo que es razonable. Las leyes de la naturaleza no son ni razonables ni irrazonables, simplemente lo son. El mundo es como es, y es algo que llegamos a conocer. Hume no negó la existencia de leyes naturales inquebrantables, pero sostuvo que debido a que no estamos en condiciones de experimentar las leyes naturales en sí mismas, podemos llegar fácilmente a conclusiones equivocadas. No he visto nada más que cuervos negros en mi vida, eso no significa que no exista un cuervo blanco. Tanto para un filósofo como para un científico puede ser importante no rechazar la posibilidad de encontrar un cuervo blanco. El hecho de que una cosa siga a otra no significa necesariamente que exista un nexo de causalidad. Una de las principales preocupaciones de la filosofía es advertir a las personas contra las conclusiones precipitadas. De hecho, puede conducir a muchas formas diferentes de superstición. El hecho de que muchas personas mejoren después de tomar un medicamento en particular no significa que fue el medicamento el que los curó. Por eso es importante tener un gran grupo de control de pacientes que creen que también les están dando este mismo medicamento, pero que en realidad solo les están dando harina y agua. Si estos pacientes también mejoran, tiene que haber un tercer factor, como la creencia de que el medicamento funciona y los ha curado. Creo que estoy empezando a ver lo que es el empirismo. Hume también se rebeló contra el pensamiento racionalista en el área de la ética. Los racionalistas siempre habían sostenido que la capacidad de distinguir entre el bien y el mal es inherente a la razón humana. No es la razón la que determina lo que decimos y hacemos. Son nuestros sentimientos. Si decides ayudar a alguien que lo necesita, lo haces por tus sentimientos, no por tu razón. Pero todos saben que está mal matar. Según Hume, todo el mundo tiene un sentimiento por el bienestar de los demás. Así que todos tenemos una capacidad para la compasión. Pero no tiene nada que ver con la razón. No siempre es tan imprudente deshacerse de otra persona, Sophie. Si deseas lograr una cosa u otra, en realidad puede ser una muy buena idea. Esa persona también quiere vivir. Por lo tanto, no debes matarlos. Era esa una razón lógica. Lo que hiciste fue sacar una conclusión de una oración descriptiva. Esa persona también quiere vivir, a lo que llamamos una oración normativa, por lo tanto, no debes matarlos. Desde el punto de vista de la razón, esto es una tontería. También podría decir, hay muchas personas que hacen trampa con sus impuestos, por lo tanto, yo también debería hacer trampa con mis impuestos. Hume dijo que nunca se pueden sacar conclusiones de las oraciones, es a las oraciones debería. Cada vez más personas quieren viajar en avión. Por lo tanto, deberían construirse más aeropuertos. ¿Crees que la conclusión se sostiene? No. No tiene sentido. Así que hemos establecido que no podemos usar la razón como criterio de cómo debemos actuar. Actuar con responsabilidad no es cuestión de fortalecer nuestra razón, sino de profundizar nuestros sentimientos por el bienestar de los demás. No es contrario a la razón preferir la destrucción del mundo entero a rascarme el dedo, dijo Hume. Si un desastre por inundación deja a millones de personas sin hogar, son nuestros sentimientos los que determinan si acudimos en su ayuda. Si somos insensibles y dejamos todo el asunto en manos de la razón fría, podríamos pensar que en realidad fue bastante para que millones de personas mueran en un mundo amenazado por la sobrepoblación. Y fíjate que no es tu razón la que se enoja. Berkeley. Alberto se acercó a la ventana que daba al pueblo.
Un pequeño avión voló sobre los tejados. Vio, feliz cumpleaños, Hilde. George Berkeley fue un obispo irlandés, 1685 a 1753. Sintió que las filosofías y la ciencia actuales eran una amenaza para el estilo de vida cristiano, que el materialismo omnipresente, no menos importante, representaba una amenaza para la fe cristiana en Dios como creador y preservador de toda la naturaleza. Berkeley fue el más consistente de los empiristas. Él creía que no podemos saber más del mundo de lo que podemos percibir a través de los sentidos. Más que eso. Berkeley afirmó que las cosas mundanas son de hecho como las percibimos, pero no son cosas. Locke señaló que no podemos hacer afirmaciones sobre las cualidades secundarias de las cosas. No podemos decir que una manzana es verde y amarga. Solo podemos decir que lo percibimos como tal. Pero Locke también dijo que las cualidades primarias como la densidad, la gravedad y el peso realmente pertenecen a la realidad externa que nos rodea. La realidad externa tiene, de hecho, una sustancia material. Locke creía, al igual que Descartes y Spinoza, que el mundo material es una realidad. Esto es justo lo que Berkeley cuestionó, y lo hizo por la lógica del empirismo. Dijo que las únicas cosas que existen son las que percibimos. Pero no percibimos material o materia. No percibimos las cosas como objetos tangibles. Asumir que lo que percibimos tiene su propia sustancia subyacente es sacar conclusiones apresuradas. No tenemos absolutamente ninguna experiencia en la que basar tal afirmación. Berkeley creía en un espíritu. Pensaba que todas nuestras ideas tienen una causa más allá de nuestra conciencia, pero que esta causa no es de naturaleza material. Es espiritual. Mi propia alma puede ser la causa de mis propias ideas, igual que cuando sueño, pero solo otra voluntad o espíritu puede ser la causa de las ideas que componen el mundo corpóreo. Todo se debe a ese espíritu que es la causa de todo en todo y en el que todas las cosas consisten, dijo. Berkeley, por supuesto, estaba pensando en Dios. Dijo que además podemos afirmar que la existencia de Dios se percibe mucho más claramente que la existencia del hombre. Todo lo que vemos y sentimos es un efecto del poder de Dios, dijo Berkeley. Porque Dios está íntimamente presente en nuestra conciencia, haciendo que exista para nosotros la profusión de ideas y percepciones a las que estamos constantemente sujetos. Así que ser o no ser no es toda la cuestión. La pregunta también es quiénes somos. ¿Somos realmente seres humanos de carne y hueso? ¿Nuestro mundo consiste en cosas reales o estamos rodeados por la mente? También estaba cuestionando si el tiempo y el espacio tenían una existencia absoluta o independiente. Nuestra propia percepción del tiempo y el espacio también pueden ser meras invenciones de la mente. Para nosotros, para ti y para mí, esta voluntad o espíritu que es la causa de todo en todo podría ser el padre de Hilda. Estás diciendo que ha sido una especie de Dios para nosotros. Para ser perfectamente sincero, sí. Debería avergonzarse de sí mismo. Según Berkeley, todo lo que podemos saber es que somos espíritu. Y Hilda es un ángel. Hilda es un ángel, sí. De repente la habitación se llenó de una luz azulada. Unos segundos después escucharon el estruendo de un trueno y toda la casa tembló. Hermes se despertó de su siesta en el pasillo. Ella pensó que lo escuchó decir, hasta luego, Hilda. Sophie bajó corriendo las escaleras y salió corriendo a la calle. Estaba desierto. Y ahora la lluvia caía a torrentes. En su mente, mañana es mi cumpleaños, no es más amargo darte cuenta de que la vida es solo un sueño el día antes de tu 15º cumpleaños. Es como soñar que ganaste 1 millón y luego, justo cuando estás recibiendo el dinero, te despiertas. Minutos después vio que alguien venía corriendo hacia ella. Era su madre. Cuando se encontraron, la madre de Sophie la rodeó con el brazo. ¿Qué nos está pasando, pequeña? No lo sé, sollozó Sophie. Es como un mal sueño.